Los movimientos un movimiento revolucionario siempre tiene una propuesta política para, digamos, sustituir el orden imperante, ¿no? Eh, y justo esto, ¿no? O sea, todo movimiento, perdón, de resistencia, todo movimiento revolucionario, perdón, forzosamente es un movimiento de resistencia, ¿no? Pero resistencia implica meramente una cuestión, digamos, defensiva, y la revolución ya implica, pues, transformar, ¿no? Ahora, aquí obviamente, pues, ya lo que habíamos hablado, ¿no? Yo entiendo por revolución, este, pues, un proyecto como pues anarquista o mínimo socialista o algo por el estilo, ¿no? Erradicar o combatir la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, justo vamos a ver aquí, pues, cuál es la propuesta de los kurdos, ¿no? Pero para entender la propuesta de los kurdos hay que como situarnos en un determinado contexto. Y ese determinado contexto es que en los noventas, como vimos la sesión pasada, pues hay una guerra muy fuerte que está llevando a cabo el Estado turco contra los kurdos, contra el PKK, en el sureste de Turquía e incluso en el norte de Siria, etcétera. Se acabó con un montón de muertes y todas estas fosas comunes que vimos acá, ¿no? Que son las que están en este mapa. También en ese periodo histórico, pues es cuando la Unión Soviética se está fragmentando. Entonces, pues nada, los años 90 para todo el mundo fue como un periodo de transición muy fuerte, en el cual, pues como ya no estaba la Unión Soviética, muchos movimientos se debilitaron. En cuestión de los kurdos, de la organización en particular, hubo una reconversión ideológica muy importante. ¿Por qué? Pues porque pasaban muchas cosas, ¿no? Ellos como constantemente estaban, como en congresos, hacían como asambleas, ¿no? Había mucha discusión política en ese momento. Abdullah Öcalan, el líder del PKK, el fundador, el líder supremo casi casi, él, él se supone que paseaba mucho por todo el Kurdistán, yendo de un lado al otro, un poco comentando la discusión política y demás. Pero bueno, pasan cosas y en algún momento él tiene que escapar de Turquía, se va de Turquía, y se va de la región en general, se va de Siria más bien, ¿no? Porque pues, lo pueden meter preso, etc. Entonces comienza una especie de exilio, tipo los judíos en el desierto, en el cual pues llega a Moscú, va a Grecia, va a Italia, como buscando asilo político. Pero gracias a esta mujer, esta infame mujer que vimos la vez pasada, Tansu Çiller, pues, esta señora, pues el PKK terminó siendo considerada por la Unión Europea como una organización terrorista. Entonces, ninguno de estos países, Grecia e Italia en particular, y supongo que Rusia por una cuestión de cómo estaban en transición, pues de no meterse en broncas, no le dan el asilo político. En Italia, por ejemplo, hay una comunidad kurda pues bastante grande. Entonces, y aquí es cuando vamos a tomar un mapa, ¿cuál es el último pues, antecedentes como duros o fuertes pues de apartheid, ¿no? Que fue Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, como esta cuestión de, pues nada, un poco lavar su imagen latino, pues Yolanda de Europa, en teoría, pues iba a tomar un vuelo y iba a llegar a Sudáfrica. Sin embargo, en una operación conjunta que o sea, que llevaron a cabo la Mossad, la CIA y los movimientos, digo, perdón, la policía secreta turca que se llama MIT, MIT, la alianza, la triple alianza, ¿no? Turquía, Estados Unidos, Israel, llegan a Kenia y básicamente secuestran a Abdullah Öcalan, ¿no? O sea, van ahí, hacen que se baje el avión ahí y se lo llevan. Entonces, por ejemplo, la gente que no tiene idea sobre este tema siempre anda diciendo, no, que el PKK es aliado de Estados Unidos, aliado de Israel, aliado de... Eso, insisto, uno analiza 3 segundos la historia y no tiene el más mínimo sentido. O sea, el líder del movimiento está en la cárcel precisamente porque Turquía, Israel y Estados Unidos trabajan conjuntamente. Son como la gran triple alianza de la región, ¿no? O sea, es por medio de Israel, de Turquía, que Estados Unidos puede controlar todo esto. Yolanda, no, digamos, dos grandes ideologías, o bueno, hay unos que lo quieren matar, que con pena de muerte, pero otros que no, y los que dicen que no, lo dicen por dos razones muy concretas, y en realidad muy inteligentes desde su punto de vista, obviamente. La primera es que si lo mataban, si lo condenaban a muerte,
iban a provocar una revuelta, ¿no? O sea, el Kurdistán se iba a encender en fuego y eso no lo quería Turquía. La segunda razón es que en ese entonces Turquía estaba con ganas, quería ser parte de la Unión Europea, porque en Turquía, digamos, hay como dos grandes, o sea, no hay más, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay como aquellos que se quieren realmente acercar a Europa, los más europeizados, ¿no? Yo cuando pues, estuve por allá sí conocí como gente así, ¿no? Como un poco con como este síndrome clase mediero, ¿no? Como aquí pasa en México, ¿no? De pensar que Europa es mejor que nuestros países tercermundistas, ¿no? Es clase mediero, aspiracionistas, así, ¿no? Y pues justo la civilización, y hay que acercarnos. Y por ejemplo, Erdogan tiene un poco otra postura, ¿no? O sea, claramente tiene una alianza con la Unión Europea, pero él quiere reavivar básicamente la antigua gloria túrquica, o sea, otomana, ¿no? En la región, ¿no? Y a él como que le vale un poco más madres lo de la Unión Europea. Turquía, ¿cómo logra hacer lo que se le pega a la regalada gana sin que Europa le diga nada? Y esta es otra de las razones por las cuales yo considero que Turquía y México se parecen un montón, porque Turquía es este punto de paso, ese punto de transición entre Europa y el Medio Oriente, donde llegan todos los migrantes, ¿no? Todos los sirios, todos los kurdos, todos los afganos, todos los iraquíes, todo lo que se te ocurra, un montón de africanos, ¿no? Llegan a Turquía e intentan cruzar Europa. Y Turquía, como Turquía, pues una de sus grandes cualidades, por así decirlo, es la seguridad, pues se encarga, ¿no? Se encarga de mantener a todos estos refugiados en Turquía. Cuando la Unión Europea vota o se pronuncia o hace algo que no le gusta a Turquía, Turquía simple y llanamente deja pasar a estos migrantes, ¿no? Lo cual Europa, pues, le preocupa mucho y al final terminan sometiéndose un poco a la voluntad de Turquía en ciertos temas, ¿no? Turquía geopolíticamente tiene una posición muy fuerte, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces, estábamos hablando de hace 30 años, 20 más de 25, es una ciudad que se llama Bursa, y Nacional de decirle tercera división y jugaba un torneo que es la Copa y a veces jugaban contra equipos de primera división y el Bursaspor en ese entonces estaba en primera división. Y los aficionados del Bursaspor les lanzaban piedras, cánticos fascistas, etcétera. Así es Bursa. Yo tengo un amigo kurdo que vivió en Bursa igual, como amenazas constantes. Es como uno de los lugares más de derecha de Turquía, ¿no? Es, no sé, el Guanajuato de Turquía, puede ser, no sé, algo así, ¿no? Y bueno, enfrente de Bursa hay una isla que se destaca prisión, ¿no? En esta isla no hay otra cosa más que una cárcel. ¿Y quién era el único, durante muchos años, quién era el único preso de la isla de Imralem? Nada más y nada menos que Abdullah Öcalan. Entonces, Abdullah Öcalan se convirtió, bueno, no lo ejecutaron porque la Unión Europea ahí sí se opuso a eso, ¿no? Y Abdullah Öcalan tuvo un juicio, ¿no? Y en ese juicio, este, Abdullah Öcalan no se defendió. Y entonces hubo como dos vertientes, una que lo alabó, ¿no? Y otra que lo criticó. Y los que lo criticaron, ¿por qué lo criticaron? Porque dijeron, él acaba de perder una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque su juicio fue televisado en toda Turquía. Después Öcalan dijo, yo no me defendí ahí porque yo no me iba a defender dentro de las estructuras del Estado turco, ¿no? Yo no iba a hacer eso porque iba a ser bajo sus reglas, iba a ser bajo sus, como, o sea, cualquier cosa que yo dijera iba a ser tergiversada, no me iba a poder defender bien para pronto. En ese sentido, el libro este de Sakine Janses, el que habla de cuando estuvo en la cárcel, es muy bueno, ¿no? Porque te ilustra un poco, ella, por ejemplo, decidió tener una defensa política, ¿no? Hacer una defensa política. Y esa defensa política, este, pues implicaba muchas cosas, ¿no? Yalan dijo, no. Entonces, pequeña pausa para que te enseñe unos libros. Bueno, este es el libro este de acá, no veo la cámara, no veo si te estoy enseñando, ¿no? Ajá, este de acá, pues es el libro que te he dicho mil veces ya, ¿no? El de Sakine Jansus, el de la cárcel, ¿no? Aquí explica justo como sus huelgas de hambre. Había una cosa que hacían que para demandar mejores condiciones en prisión o cualquier cosa, le llamaban dead fast, que era como huelgas de hambre, pero hasta morirse. O sea, como no había, ya ves que luego hacen, no, pues de un mes, no, de 2 meses, no, eran indefinidas, hasta morirse o que se cumplieran las peticiones, ¿no? Pues así le hacían, ¿no?
y en los juzgados luego ellos como hacían defensas políticas, ¿no? O sea, decían, o sea, justo como hacían una defensa política, ¿no? Öcalan lo que hizo fue cuando no, como no hizo su defensa política, desde la isla de Imral, muy poquita gente la podía ver, estaba completamente aislado, ¿no? O sea, sus condiciones eran como muy duras, o son, porque todavía sigue ahí, y muy poca gente lo puede ver, su abogado, etcétera. Y muchas cosas, como que, y libros y cosas así, que eso es algo que también protestaba en su momento pues, los presos de esta época, que pedían que les llegaran libros, periódicos, etcétera, pues casi no le llegan a... Entonces, Öcalan desde la cárcel, pues tenía un montón de tiempo, empezó a escribir lo que le llama sus defensas. Y sus defensas son 5 tomos. Este es el primero, por ejemplo, ¿no? Los orígenes de la civilización. Este es el segundo, se llama Civilización capitalista, ¿no? El tercero, que no está en español todavía, pero es este, se llama La sociología de la libertad, ¿no? Empezó a escribir como sus defensas, ¿no? Que son defensas filosóficas, históricas, una onda realmente muy clavada, la cual yo ya he empezado a leer y honestamente te voy a ser 100% honesto, hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿no? O sea, como yo no entiendo qué vergas está hablando. Pero bueno, esas son sus defensas y así fue como él lo manejó, ¿no? Y entonces a Öcalan lo metieron a prisión en 1999, ¿no? Que si tú, mira, Kurdistán, protestas, si tú ves de nuevo, de las protestas que hacen en Europa, ¿no? En torno a lo de los kurdos, pues por ejemplo en esta siempre está la bandera del PKK y la banderita donde está Öcalan pidiendo como su liberación. Por ejemplo en Alemania hacen muchas protestas para que quiten al PKK como organización terrorista, ¿no? Porque en Alemania tú no puedes protestar con estas palabras, o sea, te meten a la cárcel, ¿no? Es como terrorismo, ¿no? Y por ejemplo aquí vamos a ver estas banderitas verdes y esta banderita de acá, ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Ajá, etcétera, ¿no? Pero justo, cuando tú ves este tipo de banderas, pues estamos hablando de la facción kurda de la izquierda revolucionaria, ¿no? Los del PKK, etcétera, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? No tiene nada que ver, es como haciendo énfasis lo que vimos la vez pasada, no tiene nada que ver con este tipo de protestas, ¿no? Este tipo de protestas que es, bueno, de Irán, ¿no? Pero por ahí, bueno, justo aquí, fíjate en esta, ¿no? Es que es muy simbólico, ¿no? Free Irán, ¿no? Pero esta es gente, muy probablemente, la gente que protesta en estos lugares, o mucha, es como gente que en Estados Unidos, en Los Ángeles, está una de las mayores diásporas iraníes del mundo. ¿Y ellos qué piden? Piden que el Shah regrese, la familia del Shah regrese. O sea, son gente rica, con dinero, que nada que ver, ¿no? Entonces justo aquí podemos ver una bandera de Ucrania, ¿no? O sea, como, es como ese tipo de gente, ¿no? Como, pues, de derecha. Pero a ver, quiero ver si veo alguna otra, como, es que luego hay otras donde sale la bandera del Kurdistán, creo que aquí, porque como ves, la Irán y la del Kurdistán se parecen mucho, pues porque ambos son pueblos, emparentados. Mira, aquí están. Estos de acá, cuando tú ves esta bandera, que es la bandera del Kurdistán, no tiene nada que ver con la del PKK, porque el PKK no utiliza esta bandera, ¿no? Entonces, nada, es volver a enfatizar este tipo de cosas, ¿no? O sea, y entonces a veces justamente, generalmente hablan del Kurdistán iraquí, y cuando en los medios rara vez hacen la diferenciación de estas cosas. O sea, porque no a veces ni siquiera es por mala fe, a veces simplemente no lo entienden, ¿no? O sea, creen que kurdos todos son iguales. A veces sí lo hacen con mala fe, pero pues a veces no, a veces simplemente de verdad es ignorancia. Entonces, bueno, el Yalan está en la cárcel y se da esta reconversión del PKK, ¿no? ¿Cuál es esta reconversión? Y aquí por eso le puse del marxismo-leninismo al confederalismo democrático, porque pasan de esta idea de querer un Estado socialista, el Kurdistán socialista, pasan de esta idea a el confederalismo democrático. ¿Qué es esta onda del confederalismo democrático? Bueno, tiene, digamos, estos ejes, ¿no? Primero que nada, pues sí, sigue siendo un movimiento anticapitalista, ¿no? Pero es mucho más que un movimiento anticapitalista. Es antinacionalista porque se concibe como un proyecto abierto a cualquier grupo étnico. O sea, esto no es para los kurdos, esto es para los kurdos, turcos, árabes, asirios, circasianos, armenios. Cualquier persona que vive en la región puede generar sus propias estructuras dentro de la idea, ¿no? Del confederalismo democrático. Es antiestatista, ¿por qué? Porque desarrolla una teoría crítica al Estado y a cualquier tipo de organización política jerárquica. Ahorita profundizo un poco sobre esto.
y funciona por medio de asambleas locales, ¿no? Que son estructuras asamblearias que fomentan la participación comunitaria en la toma de todas las decisiones. Esto en cristiano, ¿qué quiere decir? Las asambleas locales, o sea, no es un movimiento, justo, no es un movimiento estatista, no es un movimiento donde un presidente, por así decirlo, decida qué se va a hacer. El modelo se basa más bien en que cada pueblo, cada aldea, cada barrio en el tema de las ciudades tiene sus propias asambleas locales, ¿no? Y esas asambleas básicamente deciden su vida, ¿no? El movimiento propicia o fomenta que la gente vaya a estas asambleas, ¿no? Hay un libro que ahorita te enseño, de hecho, que escribió Azize, que es la kurda que vive aquí en México, ¿no? Se llama Economía Anticapitalista en Rojava. Y en este libro justamente un poco te cuenta cómo, pues cómo se funcionaba la vida diaria en Rojava, ¿no? O sea, cómo realmente el proyecto del confederalismo democrático se puso en marcha y cuáles eran, digamos, los ejes económicos que estaban detrás de esto. El caso es que, este, pues nada, como que se propicia mucho en esta estructura que la gente deje sus actividades, la que sea que esté haciendo, porque cada quien trabaja pues, un poco en función de la comunidad, y vaya y asista a las asambleas. Y es en las asambleas donde se decide qué se hace con los granos, qué se hace con el agua, se forman comisiones, tal cual es como la organización política de la vida comunal en estas asambleas, ¿no? Y entonces no hay nada que se le pueda imponer a estas asambleas locales desde arriba, ¿no? O en teoría así debería de funcionar, ¿no? Ese es un poco el principio, ¿no? Otro de los ejes muy importantes es la genealogy. ¿Qué es la genealogy? Gene, ya vimos, es mujer, y logi, ciencia, desarrollo de una teoría crítica del patriarcado que hace énfasis en el papel revolucionario de la mujer. Esto de la genealogy, como les dije la vez pasada, no es realmente justo decir la categoría de feminismo es, no cabe, ¿no? O sea, genealogy es todo un marco de pensamiento, ¿no? O sea, tú analizas la historia desde genealogy, tú analizas las cosas desde el marco de la genealogy, ¿no? Y bueno, la autodefensa comunitaria, que todo esto se va a lograr por medio de que es esta banderita acá, estas son, por ejemplo, las unidades de protección en Siria, bueno, en el Kurdistán sirio, que es exactamente la misma bandeja que ves acá de fondo. Este, ¿Cómo se llama? Pues, como todo esto solamente se va a lograr, pues, mediante la autodefensa, ¿no? Entonces, como veamos por partes, ¿no? De los libros que yo les mandé anteriormente, está por ejemplo, ¿no? Del confederalismo democrático. Y aquí, más o menos, fíjate en el índice, como, pues, básicamente es un poco lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? O sea, como puedes ver, justamente, pues es como hablar de qué es el Estado, qué es la nación, de dónde surgen estas ideas, el nacionalismo, etcétera. Después como que explica qué es esta cuestión o cuáles son los principios dentro del confederalismo democrático. Como puedes ver, hasta hay un apartado que habla sobre la autodefensa, ¿no? Qué tipo de sistema político es, sus principios, ¿no? Y entonces en pues, como confederalismo democrático for dummies, básicamente, más o menos explica esto, ¿no? Explica cómo, pues, qué va detrás de esta idea, ¿no? Entonces igual ya se los mandé por si te lo quieres echar. La verdad es que este para sí se lee muy rápido. Le, se lee, pues no es tan complicado, ¿no? Eh, Hay otro concepto que, a ver si aquí viene, es el de la nación democrática. Mira, dice los principios, ¿no? El derecho a la autodeterminación, bla, 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 ¿no? Dice, el confederalismo controlado por un Estado. Al mismo tiempo, el confederalismo democrático es el proyecto original, organización y cultural de una nación democrática. Y este concepto bueno, aquí están sus principios, son cinco, ¿no? O sea, es un movimiento antinacionalista, tal cual lo que les te puse ahí, ¿no? Este,
Ajá, es democrático, tolerar diversos grupos étnicos, etcétera. Esta cuestión de de la nación democrática es un concepto, aquí está, eh, que justamente es antinacionalista y básicamente es como construir, a ver si por aquí viene alguna definición, ¿no? Dice, la construcción de una nación democrática basada en identidades multinacionales es la solución ideal al callejón sin salida del Estado. ¿No? Básicamente es como, pues sí, como fundar una especie de comunidad de forma democrática que no se base en nacionalismos, ¿no? Y en una región como el Medio Oriente eso es particularmente interesante, ¿no? Porque pues en el Kurdistán pues, viven todos estos grupos, ¿no? Los armenios, los kurdos, los turcos, los árabes, los turmenos, los circasianos, etcétera, ¿no? La idea es generar como una especie de estructura o de comunidad pluriétnica. El otro libro que les mandé, que a mí es el que más me gusta, que es el verde, es el de Guerra y Paz en el Kurdistán. Y aquí lo mismo, ¿no? Un poco explica ya en concreto la historia del partido, la historia del PKK, la historia del Kurdistán. Y pues nada, otra vez volvemos a un poco lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Que el colonialismo europeo, las políticas de negación, de asimilación, ¿no? El nacionalismo, el contraste entre el PKK y las otras, la vertiente nacionalista, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto va el verde. Yo creo que te lo lees en 15 minutos porque además de que es cortito, es fácil. O sea, este libro es fácil, ¿no? O sea, más cuando ya tomaste, ahora sí que tomaste este curso, pues ya hay muchas cosas que ya vimos, ¿no? Y el Rosita, que es hablando de genealogy, también está bueno, ¿no? Que es liberar la vida, la revolución de las mujeres. Y aquí justamente es el tema de, pues básicamente el patriarcado, lo que vimos de las diosas madre, eh, de los sigurats, de todas ese tipo de cosas que hablamos, ¿no? Como si vemos el índice, justo, ¿no? Pues, el neolítico, ¿no? Cuando surge la propiedad privada de los medios de producción, cuando la mujer es relegada a un segundo plazo, la estructuración de la autoridad patriarcal, esta alianza entre los sacerdotes y los guerreros en detrimento del resto de la población, como esa es la lógica del Estado, ¿no? Eso es la lógica del Estado. Eh, Justo el capítulo 5, ¿no? Toda esclavitud se basa en la conversión de la mujer en ama de casa, ¿no? Entonces, familia, dinastía y Estado, ¿no? O sea, estas tres cosas la herencia, por ejemplo, no pueden, pues no pueden separarse. Y a raíz de esto, o sea, lo que dice el movimiento kurdo, que yo estoy muy de acuerdo, y lo que dicen también muchísimas feministas, ¿no? Es que el capitalismo es una consecuencia del patriarcado y no al revés, como lo plantea mucha gente que dice, no, el patriarcado es producto, no, el capitalismo, el feudalismo, todo ese tipo de sistemas político-económicos son una consecuencia de la lógica patriarcal y del Estado, etcétera. Entonces, genealogy es justo la ciencia de las mujeres, es pues otra forma de concebir un poco la historia, la política, la sociología, etcétera. Hay un libro que no me acuerdo si te las mandé, el de Matar al macho dominante, que es ay, por acá lo tengo, creo que más bien está, ¿se los mandé o no se los mandé? No recuerdo el nombre. O sea, no recuerdo haberlo visto. Mira, se llama Matar y transformar al hombre dominante. Y aquí está. Y pues nada, en igual, ¿no? Un poco son como folletos, ¿no? Son como lecturas un poco más, amigables, pedagógicas, ¿no? Y pues nada, que es lo del patriarcado, la teoría de matar al hombre, ¿no? En el movimiento de liberación de Kurdistán, que justamente cuando fuimos bueno, me llevaron al curso bueno, esto es tal vez un poco obvio, pero bueno, para mucha gente no es obvio, pues esta cuestión de matar al hombre dominante no es para los hombres, ¿no? O sea, claramente específica, o sea, especialmente para los hombres, pero pues las mujeres también tienen que, Sinas Dilam, ¿no? Matar y transformar al hombre dominante que llevan dentro, ¿no? Este, y pues nada, ¿no? Si quieres, mira, le echamos un ojo aquí al capítulo 12, ¿no? Tienen, en Bélgica, por ejemplo, el movimiento kurdo tiene su, su propio centro de genealogy, ¿no? Es como un método, ¿no? La verdad es que estaría bueno justo más bien que alguien por allá lo dijera con palabras más como específicas, claras y precisas, pero yo como lo que entiendo es realmente es un método científico de analizar la historia, ¿no? O de analizarlo todo, ¿no? Justo.
Entonces, como, bueno, aquí más o menos se explica, ¿no? Como de qué va un poco, ¿no? Ajá, bueno, esto, ¿no? Entonces ahí por si te lo quieres como, como echar, ¿no? Entonces, ¿Me lo puedes estos son mandar? como los, ¿cómo? Si lo puedes enviar estaría chido. No lo Estos recuerdo, ¿eh? libros ya te los mandé. También el de matar al macho? Ah, no, a ver, ahorita mismo lo hago. Ahorita, a ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Eh, ¿Dónde estoy? ¿No? Más bien lo hago al revés, aquí, y paso estos, ¿no? Eh, Me choca que el Zoom sea tan invasivo, porque eso es lo que es el Zoom, es invasivo. Ah, esto. Ajá. Entonces, básicamente un poco esos son los principios del movimiento y pues nada, si te quieres clavar en ellos, pues puedes, justo tú que me preguntas cómo empiezo, puedes empezar con esos libritos chiquitos que hoy si tuvieras una hora libre, te juro por Dios que los lees los tres, este, y ya después te puedes clavar más en los, el de Saquiné, ¿no? O ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo se llevó a cabo o cómo se han puesto en práctica estos principios? Porque, pues en teoría, pues todo está muy chido, ¿no? Pero pues realmente ha sucedido y la respuesta es sí. Eh, el movimiento, a ver, déjame te muestro algo. El movimiento se basó mucho en una, o sea, para llevar a cabo la cuestión esta del confederalismo democrático, como que establecieron una organización, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que está la bandera del Kurdistán, que esta es la que representa el movimiento, el gobierno regional kurdo autónomo del norte de Irak. Estos son los nacionalistas, estos no tienen nada que ver con todo lo que está acá, ¿no? Pero esta es la bandera del Rojava, que es la que vimos en la de las protestas, ¿no? Que tiene el amarillo, el rojo y el verde, casi los mismos colores que acá, menos el blanco, ¿no? Esto es lo que representa, digamos, el movimiento de la sociedad democrática, que se llama, ¿no? El PKK, que es este partido, tiene como que, no sé, como que hicieron una onda de el KJK, que se llama, ¿no? Que son la Unión de Comunidades Kurdas. Básicamente, ¿qué es? Este es el PKK. El PKK opera en el Bakur, que el Bakur, así se le llama a la parte kurda de Turquía. Entonces, el PKK aquí es donde opera. Pero, por ejemplo, está el PYD, que es, digamos, el equivalente al PKK, por así decirlo, pero en el Rojava, en Siria. Y tenemos el PJAK, que se llama PJAK, que es el equivalente, pero en Irán, ¿no? En el Rojhilat, ¿no? En la parte kurda. Estos del PSHAK fueron un poco los responsables de estas protestas que hubo hace no tanto en Irán, ¿no? Del Jinjiyan Azadi, ¿no? Mujer, vida, libertad, que es una consigna del movimiento kurdo, que después, pues, como siempre pasa, Occidente después se la reapropió y le cambió el significado, ¿no? Por así decirlo. Este, pero están estos tres partidos, ¿no? Cada uno opera en diferentes partes del Kurdistán y bueno, en el Kurdistán iraquí, pues más bien están los nacionalistas que son enemigos en realidad de este proyecto. Cada uno de estos partidos tiene legitimidades de defensa popular, por ejemplo, la de Turquía o la del Kurdistán turco se llama GPG, ¿no? People's Defense Forces, Fuerzas de Defensa Popular. Y a su vez, cada una de estas unidades de autodefensa tienen una que es solamente para las mujeres. Por ejemplo, esta se llama Ishtar. Ishtar es la diosa de la belleza sumeria, ¿no? Si yo tuviera una hija, que no creo, se llamaría Ishtar. Este dato cultural. El caso es que, ¿cómo se llama? Pues, por ejemplo, también en las unidades de defensa, de autodefensa, siempre hay mujeres en los altos rangos, ¿no? Eh, Como siempre tratan un poco de darle. Genealogy justamente hace mucho esta crítica que a las mujeres se les ha quitado de los puestos de mando. Y no es como que, o sea, como aquí justo podríamos entrar en esta interesante discusión sobre las cuotas de género, las cuotas de raza, que a mí personalmente me parecen como pues, unas tarugadas, ¿no? Porque, como decía una vez alguien, ¿no? O sea, tú cuando le das algo a alguien, o sea, hay cosas que se tienen que ganar por medio que se tienen que apropiar, no se tienen que dar, ¿no? Y porque si no, digamos, la lógica detrás no ha sido modificada, ¿no? Entonces, si tú simplemente tienes algo, pero porque te lo dieron, no porque tú luchaste por él, la lógica de fondo no cambia, ¿no?
Es como la gente que cree que porque Sheinbaum es mujer va a ser una presidenta feminista, ¿no? O porque Obama es negro, este, iba a acabar la desigualdad de los negros, ¿no? O sea, pues nada que ver. Para mí, a mí me parece una lógica muy superficial y muy básica, muy errónea, ¿no? Porque al final la lógica sigue siendo la misma. La lógica es la del hombre blanco, ¿no? Por más de que seas negra y mujer, ¿no? El punto es que justo desde Genealogy hablan un poco de sí otorgar, o sea, que en cada estructura haya una mujer, ¿no? Una mujer y un hombre. Lo interesante aquí es que no es algo que, o sea, es algo que realmente ellas se ganaron, ¿no? O sea, ellas lo lucharon, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí ha conllevado, y eso es muy interesante, a fricciones, ¿no? A fricciones entre hombres que tienen como una lógica pues, previa, ¿no? De que no les gusta trabajar con mujeres, ¿no? Y eso sí ha llevado al movimiento a tener conflictos, pero conflictos que lo hacen crecer, que lo hacen evolucionar, por así decirlo. Entonces, así funcionan las unidades de autodefensa. En Siria, por ejemplo, pues están las YPG y las YPG, y la J acá es de Jin, que Jin, insisto, significa mujer, ¿no? Entonces, estas son las generales y estas son las de mujeres. Y lo mismo sucede en la parte de Irán, ¿no? Tienen estas dos, ¿no? Y de nuevo se repite la letra J. Cuando ves la letra J, básicamente casi siempre va a ser de Jin, que es de mujer, ¿no? Son como de puras mujeres, ¿no? Hay muchos documentales que hablan al respecto de estas cosas, como cápsulas, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se estructuró. ¿Cómo se puso en práctica? En Siria, en 2012, te acordarás, hubo las protestas, ¿no? Las protestas contra Bashar al-Assad, la primavera árabe, todo este asunto, ¿no? Y eso sobre todo aconteció como primero en el sur y después se contagió, entre comillas, por así llamarlo, a las otras ciudades de Siria. El Rojava, históricamente, pues es una región que el ejército sirio ocupaba, ¿no? Te digo que a los kurdos del norte de Siria, pues no les daban, digamos, derecho a ser sirios, ¿no? O sea, no les, como no eran árabes, decían que esos güeyes, los kurdos, venían de Turquía, ¿no? Y entonces eran refugiados, ¿no? Y entonces son apátridas, ¿no? Es gente como sin ningún tipo de derecho. También durante los años 60, 70, eso viene en mi tesis, como que lo cuento, como muchas tribus que vivían en el desierto, el gobierno sirio hizo un cinturón que le llamaban el cinturón árabe o cinturón verde, no me acuerdo bien, que era para cambiar el peso demográfico de la región y meter árabes acá para que los kurdos ya no fueran la mayoría. Entonces, pues así fue durante mucho tiempo como la parte del Rojava fue controlada tal cual por el Estado sirio, ¿no? Pero pues se dan estas protestas y Bashar al-Assad tiene que reconfigurar sus fuerzas y mandarlas al sur. Entonces se generó como una especie de vacío aquí, ¿no? Un vacío de poder realmente. Y ahí es cuando pues el movimiento del Rojava, bueno, del KKK, de esto de los kurdos, lanza como una cosa que le llaman como su contrato social y establecen como que el movimiento revolucionario de aquí del Kurdistán, ¿no? Y establecen todos estos principios o intentan establecer todos estos principios del confederalismo democrático. Déjame voy por el cargador porque si no esto se va a apagar. Pero hay un italiano que se llama Zero Calcare que tiene estos cómics, ¿no? Que a mí me gustan mucho. Este se llama Kobane Calling eh, y este otro se llama No Sleep Till Shengal, ¿no? Ahorita te cuento que Shengal, déjame voy por el cargador rápido porque si no va a valer madre. Este, ¿Cómo llegó Zero Calcare acá? ¿Te acuerdas las crónicas que te mandé de subversiones, no? Las que yo escribí, ¿no? Estas de acá. Em, Subversiones. em, Subversiones. Mira. En este momento histórico, ¿no? Estas son estas, ¿no? Igual.
te las vuelvo a mandar. Esta sí estoy seguro que se las mandé, pero pues igual te las... Ah, sí, ya la tienes, ¿no? Pues en este momento histórico, como se da esta reconfiguración del movimiento ideológico del Kurdistán, pues muchas personas alrededor del mundo más cercanas, digamos, al zapatismo, al anarquismo, a cualquier teoría revolucionaria antiestatista, se empezaron a interesar un montón por el Kurdistán. En ese momento, pues muchos brigadistas o muchos internacionalistas de diferentes partes del mundo, particularmente de Europa, pues porque es lo que está más cerca, empezaron a ir a la región. Cuando los del Rojava establecen su, pues, su movimiento, eh, lo que termina sucediendo es que simultáneamente es cuando el Estado Islámico empieza a pues, hacerse fuerte, ¿no? El Estado Islámico comienza pues, en una cárcel y poco a poco fue avanzando y fue avanzando sobre estos territorios, ¿no? Por ejemplo, llegan a la ciudad de Mosul, llegan a Kirkuk. Estas ciudades son importantes pues porque como vimos las veces pasadas, pues aquí está todo el petróleo, ¿no? Que está en el mapa en cafecito, ¿no? Aquí está todo el petróleo y están los oleoductos, ¿no? Entonces fueron directo por ellos. Los Peshmerga, que son estas unidades de defensa del gobierno regional autónomo kurdo, no hicieron absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente los dejaron entrar ahí y ya el Estado Islámico tomó toda esta región. Y poco a poco fueron avanzando. Tengal es una montaña que está pues aquí, tal cual. Para esto, la guerrilla kurda del PKK está en las montañas de Kandil, que están acá, en estas de acá. O sea, esta parte de acá está controlada por el PKK, ¿no? Es la zona montañosa. Y pero bueno, las ciudades están controladas por el gobierno regional autónomo kurdo. En Shengal vive un pueblo que se llama los Yezidíes. No sé si a veces has escuchado hablar de Nadia Murad, que ella fue como premio Nobel de la Paz, creo. Algo así. Nadia Murad es una yezidí, ¿no? De ascendencia yezidí, aquí dicen. El yezidismo es una especie, justo igual, mira, vamos a echar el Wikipediazo, pero es algo que también me recuerda bastante al alevismo, ¿no? Dice, el yazidismo es una religión preislámica de Oriente Medio de remoto origen, pertenece a la corriente minoritaria del yazdanismo, cuyas tres ramas son, y aquí está, el alevismo y yaresanismo, que no la conozco, eh, etcétera, ¿no? O sea, es como, justo, si se parece al alevismo, etcétera, es algo que también está influenciado por creencias zoroastristas, ¿no? Y mira, su principal ciudad es antes Lalish, la provincia de Nínive, antes Mosul, ¿no? O sea, es en esta misma región, ¿no? La mayoría de los yezidíes son kurdos y la mayoría viven cerca de Mosul, ¿no? Mira, a ver, aquí dice. Su culto muestra una gran influencia de las antiguas religiones sirio-mesopotámicas, el zoroastrismo persa y el sufismo islámico. Entonces es como una especie de sí, como que agarran un poco de muchas cosas, ¿no? Te digo, del zoroastrismo, del islam y de creencias como de antes, ¿no? Aquí dice las religiones sirio-mesopotámicas, ¿no? Tienen mucho esta cuestión de la luz, de la oscuridad, etcétera. Ya, por ejemplo, aquí dice, algunos eruditos afirman que el nombre Yazidi proviene del persa Yazdafa, o Yazdata, ser divino, mientras que otros dicen que tiene su origen en el califa Omeya del siglo VII y Yazid I, asesino del imán Shi, Hussein ibn Ali, nieto de Mohammed, ¿no? Este, a lo que voy con esto es como es este tipo de creencias, ¿no? Los yezidíes viven en Shengal desde hace mucho tiempo. Bueno, el Estado Islámico considera a los yezidíes como una de las cosas más abominables y espantosas que pueden existir. Entonces, en su momento, el Estado Islámico entró a Shengal y masacró a la población, a los hombres los mató, a todos los hombres los mató, esto es no, solo un mapa, pero los asesinó y a las mujeres se las llevaron presas y se las llevaron a muchísimas a Raqqa, que era la capital en ese entonces del Estado Islámico, como esclavas sexuales. O sea, las mandaban, los llevaban a mercados y como si fuera ganado. Hay un documental que yo vi hace no tanto cuando fui para allá, justo de una muchacha que te cuenta, ¿no? Como, pues, tal cual la llevaban al mercado y como si fuera un ganado, como si fuera una cabra, ¿no? Ahí están y ya te compran y te usan y te revenden, ¿sabes? Y ese fue el destino sobre todo de las mujeres yezidíes, ¿no? Eh, Eventualmente, lo que terminó pasando fue que
la guerrilla kurda, las YPG, ¿no? Las unidades de autodefensa, liberaron Shengal, ¿no? No fueron los Peshmerga, fueron los del movimiento acá, liberaron Shengal y muchos yezidíes se unieron a este movimiento bajo los principios del confederalismo democrático. Ellos fundaron una cosa que se llama, si no mal recuerdo, Yeveshe, ¿no? Las unidades de protección de Sinjar, ¿no? Sinjar, Shengal es lo mismo, ¿no? Y las Shes de Shengal, ¿no? Y aquí en Berjuedana, Shengale, ¿no? Unidades de defensa, de protección de Shengal. Y esta es su bandera. Igual si tú ves las banderas en las protestas, muchas veces te vas a encontrar con esta, y esto es súper zoroástrico, ¿no? Súper, súper zoroástrico. Y fíjate, aquí está una montaña, ¿no? Y esto es como el sol, que es muy típico de los símbolos kurdos, ¿no? No solo kurdos, ¿no? Pero los tayikos también su bandera tienen, pero esto, ¿no? Tienen fidelidad aquí, parece, con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ¿no? Como esto, ¿no? Entonces, así fue como se fue estructurando. Bueno, es en ese contexto que mucha gente, entre ellos yo, por ejemplo, fuimos a la región, ¿no? Y en ese entonces el Estado Islámico estaba avanzando por acá y toda la gente de las aldeas de acá escapó a las grandes ciudades de acá. Y una de las ciudades a las que llegaron fue la ciudad de Kobani. Ahí mucha gente se unió a la resistencia, otros simplemente se cruzaron a Turquía, a los campos de refugiados. La foto que sale en el libro de topónimos, en las primeras páginas, la del campo de refugiados, es eso, ¿no? O sea, es toda esta gente que terminó en los campos de refugiados, ¿no? Por ahí en la página 12, 10, etcétera, ¿no? 9. Mira, te la enseño rápido. Sí, la 9, aquí está. Ajá, exacto, sí. Como ahí es eso, ¿no? Ajá, exactamente. Esa foto, esos son los campos de refugiados. Y puedes ver que ahí están las bombas, ¿no? Los bombardeos. Esos bombardeos los estaba llevando a cabo la OTAN. En el libro de Crónicas, como que explica un poco más al respecto de esto, ¿no? Como por qué bombardeaban, etcétera, etcétera, ¿no? Te quiero hacer una pausa rapidísima para preguntarte el nombre del documental de los las yazidíes. A ver si lo tengo por acá, porque no me acuerdo. Son como cápsulas más bien. Y es que creo que este no lo tengo acá. Creo que se lo tengo en un disco duro. Sí, sí, aquí no lo tengo. Ok. No me acuerdo. Pero bueno, justo como pues se da toda esta cuestión y pues mucha gente se une al movimiento kurdo, a las unidades de autodefensa, y es en este contexto que este camarada, en este libro, bueno, en este cómic, como que te cuenta un poco cómo era la situación, ¿no? Como, bueno, empieza con un mapa, ¿no? Como te explica, pues a grandes rasgos la región. Esto es 2014, ¿no? Pues los bombardeos, tal cual, ¿no? Como acá, ¿no? Etcétera, ¿no? Unos, otros son otros. Pero, pues nada, en algún momento cruza al Rojava y te cuento un poco de la, de la experiencia, ¿no? Siempre lo hace como desde como, como es cómico, pero no por eso deja de ser serio, por eso es muy bueno. Y el segundo, el otro que te estaba enseñando, es que estaba buscando una. Ah, aquí está. Es que hay unas como muy fuertes, ¿no? Hay un momento donde van aquí, que ya están en el Rojava, que no sé si alcances a ver, pero hay unas jaulas ahí, ¿no? Y esas jaulas dice así eh, como unas jaulas donde estaban las cosas de la luz, ¿no? Y pues nada, como que se pregunta que para qué eran, etcétera, y es pues porque ahí metían la gente del Estado Islámico, ahí metía a la gente, etcétera, ¿no? Entonces es como algo muy crudo. Y este otro es justo de Shengal, que es este lugar del que estábamos hablando, ¿no? El de donde fue este genocidio contra los yezidíes por parte del Estado Islámico. Él fue y él, como un poco su labor con el movimiento es hacer estas cosas. Entonces, bueno, estas están en italiano, pero se pueden conseguir en muchos idiomas, ¿no? Y bueno, justo en ese contexto es que se da lo de la revolución del Rojava, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta revolución del Rojava? Por ejemplo, en junio del 2017, como que ya liberaron, lo que hizo la guerrilla fue concentró sus fuerzas acá
y rechazaron a la gente del Estado Islámico y empezaron a avanzar acá. La crónica donde yo cuento eso es la de, bueno, son las últimas dos, ¿no? La de en estado de guerra, ¿no? Justo aquí, como es más, te lo muestro acá porque hice un mapa, justo como para explicar la situación. A ver, gritos, crónicas, InDesign y crónicas al extremo. Mira, como en esta crónica que es de las últimas, aquí está el mapa, ¿no? Que era básicamente desde aquí se hizo, bueno, aquí estaba donde estaban los bombardeos, ¿no? Etcétera. Esta es la ciudad y desde aquí se estructuraba la resistencia. En el libro de topónimos también hay una foto que aquí no puse, pero bueno, aquí se ve que desde aquí, esto es como le dicen caracol en turco, que es como la estación militar del Estado turco, y desde aquí ellos controlaban toda la frontera. Ahora aquí ya hay un muro. O sea, yo cuando fui no había un muro, pero ahora hay un muro. Entonces toda la gente que, bueno, ve los símbolos, ¿no? Como toda la gente como los refugiados sí podían cruzar por acá de alguna manera, ahora ya no se puede, y los brigadistas o la gente que apoyaba el movimiento, pues también de forma obviamente clandestina, cruzaban por acá. Desde acá, los militares se encargaban un poco de que no pasaras, ¿no? Disparaban, primero era como de advertencia y después a matar, ¿no? Y pues nada, este es un poco el contexto, ¿no? De la región. Pero bueno, Kobane lo libera y entonces el proyecto sobrevive y se extiende por todo el Rojava, ¿no? Y entonces se establecen tres cantones, el cantón de Gidre, el cantón de Kobane y el cantón de Afrin. Y la idea era generar esta región que se llama la región autónoma de Sheba. Querían generar un corredor para hacer de esto tal cual una continuidad. El movimiento kurdo tiene esta idea de que dice que ellos como que no se oponen a la soberanía del Estado, pero ellos consideran que, digamos, hay dos tipos de acciones revolucionarias, las positivas y las negativas. Las negativas es en las que generalmente todo el mundo se concentra, ¿no? Es la destrucción, por ejemplo, ¿no? Destruir el orden imperante. Pero las positivas son aquellas que construyen, ¿no? Algo de eso que estás destruyendo, ¿no? Y entonces justamente los kurdos hablaban mucho de que hay como un vicio, de que solamente estamos enfocados en destruir, pero no tanto en paralelamente construir aquello que va a reemplazar, ¿no? Aquello que estamos destruyendo, ¿no? Y entonces ellos dicen que como paralelamente al Estado, la función del movimiento es generar estructuras, generar como condiciones que por su propia existencia van a hacer del Estado algo inútil, ¿no? Y eso va a llevar a su destrucción del Estado y va a hacer triunfar la revolución. A mí honestamente me parece un poco ingenuo eso, pero bueno, así pues no, porque el Estado, por medio del uso de la fuerza, pues aplaca todas esas estructuras. En el 2016, en el Kurdistán turco, el movimiento llamó a la rebelión y a la autonomía, y el Estado turco la aplacó con todo, ¿no? O sea, hubo masacres en Diyarbakir, en Ahmed, hubo en Nusaybin, en todas estas ciudades. El Estado turco literalmente le hizo la guerra a sus propios ciudadanos, ¿no? Con tanques, con balas, etcétera, y ya, aquí casi que no queda nada, ¿no? Vivo de esto. Pero bueno, el proyecto estaba aquí y entonces Turquía se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y como el Estado Islámico, al cual Turquía lo respaldó, o sea, Turquía respaldaba al Estado Islámico, Turquía apoyaba al Estado Islámico, empezó a invadir ya directamente con sus milicias y con grupos islamistas como aliados, ¿no? La región de Shahba en marzo del 2026. Posteriormente hicieron una operación militar sobre Afrin. Y ahí que hicieron. Los turcos, como también usando mucho este argumento islámico, agarraban a movimientos como islamistas de la región, ¿no? Como este de aquí que se llama, bueno, aquí le puse jihadistas, pero Tahrir al-Sham, ¿no? O, bueno, el Estado Islámico y diferentes grupos islamistas fueron ocupando estas tierras. En Afrin en particular, que es este cantón de acá, el cantón de Afrin,
que estaba poblado por kurdos, que es de hecho durante la guerra con el Estado Islámico, como es lo que estaba más lejos, fue de los lugares como más tranquilos. Llevaron un montón de árabes y de turcos y les dijeron a la población kurda que se tenían que ir. Y ya los corrieron, mataron a un montón y otros, muchos se tuvieron que ir. Y esas casas, las casas de los kurdos, quedaron vacías y las ocuparon árabes. Adivina de dónde eran muchos de estos árabes. Eran de la Franja de Gaza, eran palestinos. No todos, pero muchos. ¿Por qué? Porque justo como organizaciones islamistas eh, tenían como, o sea, ahí es donde geopolíticamente hay que verlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y Hamas y Turquía tienen muchos lazos, ¿no? O sea, tienen como una alianza. Y entonces justamente, ¿no? Si tú eres una persona, un palestino que le quitaron su casa, que le quitaron todo, y los únicos que te dan comida o los únicos que te dan como, pues para subsistir es Hamas, pues tú eres básicamente fiel a Hamas, ¿no? Y Turquía en este afán de quitar a los kurdos de ahí, metió a esta gente como con ayuda de Hamas y estas otras organizaciones, los metió ahí, ¿no? Entonces, Que 30 años antes era cuando habían tenido la Nakba, ¿no? Entonces tenían, era la misma generación que tenía reciente el que les hubieran quitado también sus casas, ¿no? Los hubieran despojado, bueno, la entonces. Nakba fue en el 48 y esto más bien es Ok. ahorita, Ah, ok, ¿no? no, entonces no. Pero es, digamos, parte del mismo trauma colectivo, ¿no? O sea, como... Y lo que ellos hacen es justamente lo contrario a la nación democrática, fomentan los nacionalismos, ¿no? Y es como esta cuestión de que los turcos y los kurdos y los árabes no se pueden llevar bien, y entonces traen a los más nacionalistas árabes que traen este discurso de a nosotros siempre nos han corrido y traen este discurso de los kurdos son aliados de Israel, que es una vil mentira, ¿no? Pero estos árabes, estos palestinos se la creen y así generan pues esta fricción, ¿no? Este conflicto étnico y además, pues estos grupos de acá tienen todo el respaldo de organizaciones islamistas que están armadas, ¿no? Entonces se crea esta cuestión horrible en la región, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto esto de mantener este corredor y mantenerlo unido y como establecerlo, no se logra, ¿no? No se logra, hasta la fecha no se logra. Y bueno, reestructuran por medio de regiones, la región de Gisre, la del Éufrates, la de Afrin, y cada una tiene provincias, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Kobane, la de Girespi, la de Haseke, la de Kamishlo, ¿no? Que aquí es donde está el petróleo. Y poco a poco, en las partes no kurdas, en las partes árabes, crean una cosa que se llama las Fuerzas Democráticas Sirias, ¿no? Que ahí es como kurdos, árabes, yezidíes, todos pelean, digamos, de forma como conjunta. Y y pues tratan de establecer los principios del confederalismo democrático en la región, ¿no? Estos mapas, ¿no? Ya es como, justo en algún punto liberan Raqqa, ¿no? Ahí es como muchas mujeres que fueron esclavas se unen al movimiento de las YPG, ¿no? De las unidades de protección femenina. Este, y poco a poco el proyecto va avanzando, pero ahora por el norte es Turquía el que los está atacando, ¿no? Turquía los está atacando con toda la complicidad de la Unión Europea. Y pues así es como sucede. Y un poco para, o sea, esa es la actualidad, ese es el proyecto revolucionario, es la actualidad, y un poco para contextualizar. Estas fueron unas elecciones que hubieron en marzo, bueno, el 31 de marzo de 2024 en Turquía. Y hay como cuatro grandes partidos, ¿no? El YGP, que es como una especie de el sucesor, más o menos, ¿no? De el kemalismo, es como el partido pues, más cercano a Atatürk, etcétera, etcétera, como más liberal de nos queremos parecer a Europa, pues que casi siempre gana en la parte occidental. El AKP, que es el partido de Erdogan, ¿no? Que es más como, o sea, por ejemplo, el YGP es como más laico y el AKP es como le da mayor fuerza a la cuestión nacionalista, pero también islámica, ¿no? Erdogan gran parte de su poder lo tiene porque todos los grandes como imames de las mezquitas, pues él los puso, son aliados de su gobierno, ¿no? Él se basa mucho en eso, ¿no? También así consiguió muchos votos en zonas más como rurales, ¿no? Donde la religión tiene mayor peso que en las grandes ciudades, y así como realmente construyó como su imperio, ¿no? Un imperio que va en declive, de hecho en estas elecciones
el YGP tuvo más votos que el AKP, ¿no? Entonces, así funciona, ¿no? El MGP, me estoy saltando al morado, el MGP, que es el que vimos, ¿no? El ultranacionalista, anticomunista, anticurdo, que tiene a los lobos grises, ¿no? Eh, pues gana en ciertos lugares, ¿no? Que son las zonas como más conservadoras, que algunas de estas, como puedes ver, están en pleno Kurdistán, y es porque aquí llevaron a pues un montón de gente, ¿no? O sea, Turquía mandaba gente ahí para poblar aquí, para que funcionara como una especie de barrera contra los kurdos. Y toda la zona kurda aquí ganó un partido que es como cercano, digamos, a los kurdos, que es el 12%. Pero bueno, aquí hay un montón de cosas que suceden. Por ejemplo, siempre que, bueno, para empezar, el nombre del partido cambia casi cada elección porque siempre lo terminan prohibiendo. Antes se llamaba GDP, antes se llamaba BDP, etcétera. Siempre como que existe y lo prohíben, existe y lo prohíben. Después, los alcaldes, los que ganan, constantemente el Estado turco los mete a la cárcel, ¿no? Casi que si tú ganas, te terminan metiendo a la cárcel. Después, como en las elecciones, a veces no sé, cierran las casillas o amenazan a la gente para que no vote, ¿no? Como cosas así, lo cual explica también por qué en ciertas partes del Kurdistán no ganó este partido, ¿no? Porque tal cual controlan esta estructura la gente del AKP, sobre todo. Fíjate que sobre todo la gente del AKP, el YGP no tanto. Entonces, pues más o menos ese es el contexto, ¿no? Todo esto que hace el Estado turco, el MIT, ¿no? Los que secuestraron a Öcalan, etcétera, son los mismos que mataron a Sakine Jansus, a ella, en París, en el Centro Cultural Kurdo, hace 11 años. Fue el MIT, ¿no? O sea, fueron las fuerzas de inteligencia turcas que operan casi que libremente en Europa, ¿no? Porque son muy poderosos, ¿no? Son muy poderosos y la diáspora de turcos en Europa es muy fuerte. Muchos, como que han habido varias olas de migrantes turcos o kurdos a Europa. Por ejemplo, ella fue a Alemania, ¿no? Ella vivió en Alemania. Pero recientemente, aquellos que van a Turquía, turcos que van a Alemania, a Francia a trabajar, es porque pues, tienen pasaporte y es el propio Estado el que decide quién puede salir y quién no, a quién le da facilidades y a quién no. Entonces, por eso muchas de las comunidades turcas en Alemania, en Francia, son de lo más conservador que existe, ¿no? Son como aliados al gobierno, ¿no? Entonces, así es como realmente tiene un imperio, ¿no? Que funciona dentro de Turquía, pero también fuera de Turquía. Como la estructura es muy como Palestina, pero no sé si tengas alguna duda, algún algo de momento. No, de momento no. ¿No? Pasemos ahora a la parte de Palestina y y esta parte de Palestina pues es más como, aquí es cuando vamos a hablar un poco más de Líbano. Como vimos la vez pasada, en Palestina sí hubo organizaciones revolucionarias, que son estas, ¿no? El Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático para la Liberación Palestina, pero estos movimientos fueron seriamente atacados, ¿no? Por Fatah, por Hamas, por todos los otros partidos, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos están en el exilio, ¿no? Vamos a echar un Wikipediazo. Vamos a ver, Liberación Palestina, por ejemplo. Un Wikipediazo rápido para darnos una idea de dónde operan, ¿no? Justo, al igual que el PKK, dice, el Frente Popular para la Liberación es considerado como organización terrorista por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Es como, tiene muchísimos paralelismos, ¿no? Con el PKK. Y fíjate esta parte, dice, actualmente el Frente Popular para la Liberación Palestina considera ilegales tanto el gobierno liderado por Fatah en Cisjordania como el de Hamas en la Franja de Gaza, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar de ellos, no porque yo a ellos, o sea, ideológicamente, digamos, esté de acuerdo con ellos, ¿no? Pero sí es una alternativa, o sea, sí existe dentro del movimiento palestino gente que se opone a Hamas y que se opone a Fatah, ¿no? Porque luego como esta posición infantil, porque es eso, infantil, de la gente que quiere apoyar el movimiento palestino, dice, no puedes criticar a Hamas porque si criticas a Hamas estás con Israel, que es la lógica más binaria y básica, ¿no? Que puede existir, ¿no? Es como en México cuando te dicen si criticas a Morena eres priista del PAN, pues obviamente no, ¿no? Es mucho más complejo. No, el Frente Popular por la Liberación Palestina es una organización que existe, que opera, ¿no? Que fue atacada tanto por Hamas como por Fatah, que critica a Hamas y a Fatah, ¿no? Pero no sé si por acá venga algo digo, como dice acá,
éxtasis o su momento más fuerte fue en los 80, en los 60, en los 70, con Leila Khalid, la que vimos la vez pasada, la que secuestraba aviones. Y ahora vive en el exilio, ¿no? Pero mira, justo aquí es donde el Líbano empieza como a salir. Dice, casi todos los grupos armados establecidos en Jordania huyeron al sur del Líbano, formando una zona llamada Fatahland en la prensa mundial, ¿no? Desde 1971 los guerrilleros establecieron un estado similar a lo que ocurrió en Jordania hasta 1970, asaltando a civiles y militares en la frontera con Israel. Los grupos de mayor tamaño recibieron ayuda militar de países socialistas como la RDA, que es lo que nos explica la foto que yo les puse acá, ¿no? Era un momento de internacionalismo pues bastante interesante. El tema es que, bueno, pasan muchas cosas. Obviamente no podemos ver todo esto, ¿no? Que en realidad es muy interesante, ¿no? Mira, justo hablan de lo del derecho al retorno, que es el derecho de cada refugiado palestino que huyó del país en 1948 y sus descendientes a regresar a su hogar ancestral. El derecho al retorno supone negar la legitimidad del Estado de Israel y reclamar todo el territorio de Israel y no solo los territorios que fueron conquistados en 1967 como parte de la tierra y de la nación palestina. El Frente Popular para la Liberación Palestina no reconoce el Estado de Israel, ¿no? O sea, es como realmente es mucho más, nunca se vendió, nunca se vendió. Uno de sus principios es el panarabismo, ¿no? Y dale, por ejemplo, yo si me preguntas, yo no estoy de acuerdo con el panarabismo, pero mínimo, justo es secular marxista, mínimo no se vendieron, ¿no? Mínimo no claudicaron ante Israel, ¿no? Y estos son algunos de los atentados que hicieron en 2001, pero poco a poco, pues han sido relegados y pues nada, aquí ni siquiera aparece nada de su actividad actual, ¿no? Aunque sí siguen existiendo, pero nada, esto es más bien para que veas como sus principios y una embarrada, ¿no? Nacionalismo palestino, marxismo-leninismo, maoísmo, laicismo, panarabismo, antisionismo, ¿no? De extrema izquierda. Ajá. Entonces, como sí existen movimientos revolucionarios palestinos, pero lo que queda ahorita en Palestina es Hamas y Fatah. ¿Qué sucede en la segunda intifada? Para la segunda intifada, eh, pues los palestinos, digo Israel, como que ya no lo tomó tanto por sorpresa y fue una mayor represión, ¿no? O sea, reprimieron con mucha mayor fuerza al movimiento. Como hubo la segunda intifada, Israel utilizó esto como una justificación para el avance de colonos en Cisjordania. Dijo algo así como, nos atacaron, pues entonces yo voy a establecer mis colonias acá, ¿no? Y así es cuando masivamente empezaron a ocupar más partes todavía de Cisjordania, ¿no? Otra de las cosas que hicieron fue construir el muro, construyeron pues para aislar la franja de Gaza, ¿no? También el muro de Cisjordania. Y algo que hicieron como, entre comillas, símbolo de buena voluntad, fue estas cositas azules que ves acá. Son las antiguas colonias que tenía en el 2010, en 2005. Aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero dice cómo son las colonias israelíes, en la franja de Gaza. Eh, y las abandonó, o sea, hizo que los colonos de acá se fueran, ¿no? Esto no lo hizo obviamente sino simplemente tal cual como aislaron la franja de Gaza, la rodearon, construyeron un muro aquí y establecieron estos pasos, puntos como pasos abiertos y pasos cerrados, y establecieron tal cual como una especie de cárcel, ¿no? Una especie de prisión, como dicen en los medios, ¿no? La prisión a campo abierto más grande del mundo. Eso es lo que hicieron en la franja de Gaza. Después de la intifada están estas elecciones que te digo, bueno, les decía la vez pasada que acontecieron en el 2006, en las cuales jamás gana las elecciones en la Franja de Gaza y tal cual Cisjordania y Gaza toman dos rumbos distintos, ¿no? Y aquí es donde gobierna Hamas y aquí es donde Hamas, pues realmente tal cual en la Franja de Gaza tiene una base social muy fuerte y no hay oposición, no hay ningún tipo de oposición política. Y ahí es donde entra este tema, donde si lo ampliamos de escala, porque justamente, ¿no? Como, sí, sí, viva Palestina libre y la madre, ¿no? Pero ¿y luego qué, no? O sea, como qué pasa con todas estas personas. Y muchas de estas personas tienen ideales como islamistas, tienen como posturas políticas anticomunistas, que es lo que vamos a ver acá. ¿Cuáles son los principios de Hamas? Es islamista, es nacionalista, es anticomunista, ¿no? Entonces, como esta romantización, o sea, bueno, cuando hay gente que no es comunista, bueno, está bien, ¿no?
Pero dentro de las organizaciones de izquierda aquí en México, yo he visto muchas veces como esta romantización por Hamás porque resiste armadamente a Israel, pero es como entender que Hamás es una organización abiertamente anticomunista, ¿no? O sea, como, si tú eres parte de una organización socialista, jamás te mataría, ¿no? O sea, como, como no hay razón por la cual defender a Hamás, ¿no? En su misma, como logotipo, bueno, vemos que está una mezquita, ¿no? La de Jerusalén, ¿no? Tiene el mapa de Palestina, etcétera, ¿no? Jamás en su primer momento, o sea, jamás estaba muy ligado a los hermanos musulmanes, pero en algún momento eh, Israel financió a Hamas en los 80, dio dinero a Hamas para debilitar a Fatah. O sea, Israel, pues nada tonto, aplicó el divide y vencerás eh, y como que generó o propició que hubiera una contraparte para Fatah, para debilitar el poder de Fatah, y al mismo tiempo, con los acuerdos de Oslo, que vimos la vez pasada, utiliza a Fatah eventualmente como su estado títere, como su marioneta, y Fatah es el que hace todo este trabajo sucio de eliminar a todas las otras organizaciones palestinas revolucionarias, ¿no? Jamás con quien tiene alianzas con Turquía y con las monarquías del Golfo, ¿no? Que son también las que la financian. Entonces, jamás no es como luego lo pinta mucha gente de, ay, no, heroicamente ellos resisten. Jamás tiene un montón de respaldo, tiene un montón de respaldo internacional, que es lo que puede explicar cómo sigue existiendo. O sea, si no tuviera ese respaldo internacional, ¿cómo carajos podría sobrevivir ante Israel, ¿no? Que, o sea, jamás existe porque un poco los actores geopolíticos de la región quieren que existan. Pero bueno, justo aquí no nos vamos a meter tanto en estudiar los ideales de Hamas, pero más bien siempre es muy interesante ver en las protestas, pues qué tipo de banderas hay. Cuando veas protestas de Hamas, qué tipo de manifestantes son, y eso te dice un montón sobre la ideología de estas personas, ¿no? Mira, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué sale aquí. Que bueno, también entender una cosa, ¿no? O sea, jamás será muchas cosas, pero pues no es lo mismo que el Estado Islámico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son proyectos distintos, ¿no? También entender o sea, porque luego justo los medios como occidentales, luego quieren establecer como si fueran exactamente lo mismo y no, o sea, no es lo mismo, pues, o sea, como tienen financiamientos distintos, ideales distintos, ¿no? Alianzas distintas, ¿no? Proyectos políticos distintos, ¿no? No es para nada, no es para nada lo mismo. Y también entender que, por ejemplo, entre los países árabes, Arabia Saudita, Egipto, las monarquías del Golfo, tienen agendas políticas distintas, como no meterlos dentro del mismo grupo. Por ejemplo, Irán y Arabia Saudita son como los némesis de la región, ¿no? Irán, por ejemplo, apoya a Hezbollah, ¿no? Que opera en Líbano, ¿no? Entonces, sí es como entender que no porque se opongan a Israel significa también que entre ellos, entre comillas, se llevan bien, ¿no? Para nada, ¿no? Es esto, ¿no? Ahora, hablemos un poco del Estado de Israel, porque siempre eso también es interesante. Solo te quiero hacer una pregunta rapidísima. Ujú. De esas reminiscencias del FPLP, ¿en dónde se asentaron? O sea, ¿en dónde quedan geográficamente? Yo sé que Leila Khalid está en Jordania, pero Leila Khalid ya es como una especie de institución que vive ahí. Y creo que pues no sé si es que se venda, pero ya es más institucional lo que ella hace. Como sus militantes y así, honestamente no lo sé. Yo pensaría que hay en Líbano, pensaría que hay en Jordania, pero yo no te sabría decir, la verdad no lo sé. Gracias. Ahora entendamos un poco al Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel despojó de sus tierras a los palestinos y bueno, una de las leyes que estableció aquí, que esto es muy importante, que es en 1900, sin derecho al retorno, la confiscación de propiedades palestinas bajo la ley, ¿no? Para Israel, si los palestinos no fueron y reclamaron sus tierras en 1950, ya son de Israel, ¿no? Por ejemplo, el Frente Popular para la Liberación Palestina tiene la suficiente dignidad para decir, nosotros obviamente no aceptamos esto. Fatah ya renunció a eso. Y para Israel, ¿quién es israelí? Cualquier persona de tercera generación que sea judía puede ir a Israel
y le van a dar tierras y le van a dar la nacionalidad israelí a cambio de que pues, va a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier israelí, entre ellos, pues obviamente es hacer el servicio militar. Este, entonces, Israel decide quién es palestino y quién no en Cisjordania para controlar el peso demográfico. Israel da la nacionalidad israelí a, a unos y no a otros, ¿no? Israel controla mucho esta cuestión demográfica, ¿no? Fomenta migración de judíos en otras partes del mundo para alimentar colonias en distintos en territorios palestinos. Y aquí ahorita te voy a decir una anécdota, ¿no? Por ejemplo, Israel apoyó a las dictaduras en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. También apoyó a los contras, ¿no? Hizo como todo eso, ¿no? Hizo asesorías militares, ¿no? Eh, armamento, inteligencia militar, por ejemplo, lo hizo en México con los zapatistas, también como empresas de seguridad que operan en todos estos países. Y en Argentina, ¿cómo fue? En Argentina, durante la dictadura de Videla, pues había un movimiento comunista bastante fuerte. Y muchos de ese movimiento comunista eran judíos. Entonces, Israel hace un acuerdo con Videla en el cual le dice a Videla, básicamente, que trate especialmente mal a los judíos. Entonces, al mismo tiempo, Israel establece un programa que se llama La Opción y les dice a los argentinos judíos, como no quieres irte de acá, llega a Palestina, llega, bueno, más bien, llega a Israel y te vamos a dar tierras. Y esas tierras, pues eran la de los colonos, o sea, las sí, tierras de colonos, tierras con las que empezaron a colonizar Cisjordania, empezaron a establecer ahí sus tierras para llevar a cabo esta guerra demográfica. ¿Cómo funcionan las leyes? Es una etnocracia, ¿no? Hay leyes diferenciadas según la etnia de sus ciudadanos. En Israel viven más o menos 9.5 millones de personas, de las cuales 74% son judíos, 21% son árabes, que son o musulmanes o cristianos, y el otro 5% son cristianos que no son árabes. Entonces, mal que bien, por más de que ellos se quieran establecer como un estado solamente para los judíos, la cuestión demográfica todavía no la han logrado resolver del todo, ¿no? Una de cada 4 personas en Israel no es judía. Ahora, dentro de estos judíos hay diferentes tipos, ¿no? Y no todos los judíos son iguales, ¿no? Los más importantes, los más, digamos, bajo este sistema, porque es una etnocracia, te digo, son leyes diferenciadas. Los que están hasta arriba, los que tienen mayores puestos, etcétera, son los ashkenazis, ¿no? Que son los judíos europeos, ¿no? Que vienen de Europa, como Netanyahu, ¿no? Tal cual. Después están los sefardíes. Los sefardíes son judíos que provenían de la península ibérica. Y aquí es muy interesante porque estos judíos que provenían de la península ibérica se tuvieron que ir de la península ibérica porque llegó la Inquisición y los mataban en la Inquisición. ¿Y a dónde se fueron a refugiar? Muchos de ellos se fueron a refugiar al Imperio Otomano y se fueron a refugiar, por ejemplo, o sea, hoy día en Turquía hay muchas de estas personas. Y estas personas hablan una lengua que se llama ladino. Y el ladino es español antiguo. O sea, como, a ver, aquí está. Esta es la Dina, dice, a mí América dará ganancias a Israel y a los palestinos. Mañana, viernes, horas 9:05, conmemoración del grande M. Kemal Atatürk al cumplir 51 años, ¿no? En el Club Cultural de Originarios de Turquía en Herzelia, Pitush donaron 35 millones, no sé qué, para las charas del Carmel. O sea, esto es un español, mira, o sea, como parece como, mira, de los sefardíes, ¿no? Queremos que sepan que nuestras puertas, están como que abiertas, no sé. Eh, se escapa. Van aún más atadillos que mos aunarán. Muchas gracias. O sea, es como un español viejito. Y este se habla en Turquía. Este se habla en Turquía. Y es porque estos judíos sefardíes, cuando pues, están siendo asesinados por los cristianos en la Inquisición, pues se refugian en el Imperio Otomano, ¿no? Qué Bueno, loco que esa palabra de lo ladino existe, por ejemplo, también para los instrumentos jarochos que vienen directamente de la guitarra barroca. Era una mm, guitarra ladina, es una palabra de descripción de un tipo de sonido, ¿no? O de formas de una jarana. mira, yo no sabía, no sabía. Ni siquiera sé por qué le llaman, también le llaman judeocristiano, pero no sé por qué le digan ladino al ladino.
Después también como otro grupo de judíos, y aquí es donde ya empezamos en la, o sea, sí, está bien, son judíos, lo cual es como para el Estado de Israel mínimo eres judío, pero ya empezamos como dentro de los estratos más bajos. Y están los Mizrahis son judíos árabes, digamos, son los originales, ¿no? Son los que sí vivían en Palestina antes de 1948. Digamos, con estos pues no habría tanto problema, porque pues, son judíos que sí llevan años y años y años viviendo ahí. Después están los judíos persas, y esto está bien interesante, ¿no? Los judíos persas, mira, por ejemplo, cuando llegó Nabucodonosor, o sea, nos vamos como 3.000, 4.000 años antes, a Palestina, conquista esta tierra y se lleva a mucha, eso sale en los libros de Asimov, ¿no? Se lleva un montón de judíos ¿cómo se llama? A Babilonia, pues sí, allá, ¿no? Babilonia, a Persia, ¿no? A todas estas regiones. Esos judíos que eran las élites, digamos, más cultas, este, por ejemplo, muchos de los mitos que vienen en la Torá, en la Biblia, en estos libros, vienen de ahí, son mitos babilonios, ¿no? Y esos mitos babilonios no son más que refritos de los sumerios, ¿no? Por eso este libro de Todo comienza en Sumer, es porque todo comienza en Sumer. Los meses del año, como muchas cosas siguen viniendo desde ahí, ¿no? Por ejemplo, en turco el mes Temuz viene del dios Dumuzi, que es un dios sumerio, ¿no? Y el asunto es que, por ejemplo, no sé, la Torre de Babel o todos estos mitos, ¿no? Son los sigurats, por ejemplo, ¿no? Son como los sigurats, ¿te acuerdas de estas estructuras que vimos que eran como protopirámides? Que era donde los sacerdotes solo pueden llegar hasta ahí. Pues la Torre de Babel, ese tipo de cosas son, mira, es más, déjame a ver si te encuentro una cita acá que tengo, porque ya vuelvo a eso. ¿Cómo lo buscaré? Sumerios. A ver, te voy a leer, te voy a leer un fragmento del libro de Asimov, ¿no? O sea, nosotros tenemos, no podría pensar, la forma como medimos el tiempo, el sistema de 60 segundos, 60 minutos, ¿no? Eso es sumerio, ¿no? Este, por ejemplo, el arca de Noé y así es la leyenda del arca de Utnapishtim que se llamaba en el gran diluvio mesopotámico de la mitología sumeria. Los hebreos lo retoman de ahí, ¿no? Como lo de Moisés y así, pero yo aquí tenía algo, em, Dumuzi. Ajá, mira, por ejemplo, dice, te voy a leer como un pasaje. Dice, bajo la guía de Ezequiel, algunos sabios judíos exiliados, los escribas, empezaron a poner por escrito leyendas y testimonios históricos judíos y a organizarlos de un modo adecuado al esquema de la historia que Ezequiel y los otros juzgaban correcto. Así nacieron los primeros libros de la Biblia en su forma actual. Los judíos de Babilonia se sintieron atraídos por la cultura babilónica, como todos los pueblos que entraron en la Mesopotamia después de que los sumerios creasen su cultura. Por ello, no podían dejar de adoptar algo del saber babilónico. Sus propios testimonios se remontan a su entrada en Canaán. Canaán sería como lo que hoy día sería Palestina, Líbano y la parte oeste, con oscuras leyendas sobre Moisés y antes que él sobre los remotos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Más para la época anterior a Abraham, dependían de las leyendas babilónicas y los primeros 10 libros del Génesis contienen esas leyendas, aunque eliminados de ellos el politeísmo y la idolatría. El gran relato de la creación del primer capítulo del Génesis probablemente es de inspiración babilónica. El monstruo del caos, Tiamar, se convierte en Tahom, lo profundo, sobre el que se cernía el Espíritu de Dios. La lista de los 10 patriarcas anteriores al diluvio y el diluvio mismo parecen provenir directamente de los antiguos registros sumerios conservados por los sacerdotes babilonios de tiempos de Nabucodonosor. La Torre de Babel, véase Génesis 11:1-9, es una versión del Sigurat, y el cuento de que había sido dejado sin terminar probablemente está inspirado en el estado inconcluso del Sigurat dedicado a Marduk, que es el dios de la guerra, asirio, en Babilonia, por la época en que los judíos fueron llevados al exilio.
El sueño de Jacob de la escala que se extiende desde la tierra del cielo, Génesis 28:12, con ángeles que suben y bajan, tal vez se ha inspirado también en los figurados con sus escaleras externas que se elevan de un piso siguiente por las que subían y bajaban las solemnes procesiones de los sacerdotes. La historia de Abraham, el primitivo personaje al que todos los judíos pretendían con reverencia descender, estaba también vinculada con Babilonia. La historia bíblica dice que Abraham llegó a Canaán desde Harrán, que muchos siglos más tarde iba a ser el último puesto de resistencia siria, y que su familia permaneció ahí. Fue a Harrán donde envió a buscar una esposa para su hijo Isaac, y donde Jacob halló 4 esposas. Esto parece muy razonable, pues Harrán en los tiempos patriarcales era un centro hurrita y se han hallado muchas semejanzas entre las costumbres de los patriarcas, tales como las describe la Biblia y los hurritas. Y bueno, más así dice. Tal vez se dice, en la historia que poseemos del Génesis, sin embargo, se dice que Abraham y su familia llegaron a Harrán desde Ur de los Caldeos. ¿Te acuerdas que hablamos de Ur, no? Es posible que esta leyenda refleje una inmigración real de Sumeria a Canaán, pero también es posible que los escribas que estaban puliendo y editando las leyendas judías no resistiesen la tentación de hacer remontar los orígenes judíos a la elevada civilización babilónica y se presentasen como iguales a sus conquistadores en cuanto a ascendencia y antigüedad. Ur existía aún en tiempos de Nabucodonosor, era una aldea en decadencia y casi muerta, pero que había tenido un importante pasado de grandeza en oscuros y remotos tiempos. Ur quizás haya sido elegida por este halo de remota antigüedad que la rodeaba. Es llamada por el anacrónico nombre Ur de los Caldeos, pues aunque los caldeos gobernaban allí en la época de Nabucodonosor, ciertamente no la gobernaban en la época de Abraham, casi 15 siglos antes. Los judíos hicieron peculiarmente suyas todas estas leyendas. Tomaron el calendario de los babilonios y lo hicieron suyos. También, y hasta lo conservaron durante 2000 años después del fin de la civilización babilónica. Aún hoy, el calendario religioso judío es babilónico hasta en los nombres de los meses. Los judíos también adoptaron la semana babilónica de 7 días, pero hicieron el séptimo día, el Sabbat, típicamente judío, un día particularmente dedicado a Dios. La ley de Moisés constituye gran parte de los primeros libros de la Biblia. Indudablemente debe mucho a la inspiración de los códigos provenientes de los de Hammurabi y sus predecesores. Fue el último, y aquí acabo el último párrafo, fue el segundo Isaías quien por primera vez tuvo una clara visión de Yahvé como un Dios que no lo era solamente de los judíos, lo consideró como el Dios de todo el universo. Con el segundo Isaías aparece el verdadero monoteísmo. La universalidad de Dios fue reconocida por los judíos posteriores, en general por nacionalistas que fueran. Fue esta concepción la que hizo posible que el judaísmo diera origen a la religión cristiana y a la islámica, hijas de aquel que se dividieron por vastas regiones y grandes poblaciones, a las que el judaísmo nunca llegó. Y también ese concepto nació en Babilonia. Lo que quiero decirte con esto es como los judíos que vivieron en Babilonia, que era como esta élite culta judía, que Nabucodonosor se llevó para allá, retomaron todos los mitos babilónicos y con base en eso estructuraron su religión, básicamente, ¿no? O sea, las grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el islam, todo, viene casi que desde los sumerios, o sea, habría que remontarse hasta los sumerios. Desde ahí viene todo, ¿no? Y el tema es que estos judíos vivieron en lo que hoy día conocemos como Irán en santa paz durante miles de años, hasta que llegó la revolución islámica y ahí sí se fueron. Israel les dijo, vénganse acá, aquí les damos tierras, o más bien, más que darles tierras, los acogemos, pero a cambio de eso tenían que asimilarse. Y yo una vez conocí en Turquía una muchacha que su abuela era iraní, era persa, y ella olvidó el persa a propósito porque era muy racista. O sea, si tú hablabas persa, el Estado de Israel te trataba horrible, pues. Entonces, como el síndrome del salvadoreño que les decía la vez pasada, ¿no? Tú no eres de ahí, pero para que te acepten, odias con todo tu corazón de dónde vienes, ¿no? O sea, para que te acepten, tú tienes que odiar quién eres, ¿no? Y así pasa, ¿no? Con los judíos persas, los judíos que vienen de ahí, que son judíos que llevaban miles de años viviendo ahí. Y que fueron parte de los que estructuraron todo lo que hoy se conoce como la religión judía, ¿no? Pero en un retorno ya lo se ven, bueno, según esto me dijiste, es como una escala, ¿no? De valor de los Claro, judíos ajá. dentro del Estado de Israel actual, ¿no? Entonces ya están en penúltimo lugar cuando ellos fueron parte de los que estructuraron todo, ¿no? Sí, justo el sionismo es tal vez hasta lo más antijudío que puede haber, ¿no? Al menos en todo caso, como históricamente, ¿no? Y tal vez otro de los eslabones más bajos son los falashas, que son los etíopes. ¿Por qué?
Dice la leyenda que una de las tribus de Israel, cuando se tuvieron que ir de ahí, llegaron a Etiopía, ¿no? Que ahí está el Arca de la Alianza, que es una cosa como muy, muy importante. Ya ves que en Etiopía pues hay un montón de judaísmo, ¿no? De este tipo de cosas. Hay una película que me gusta mucho, que es muy buena, que ahorita te paso, termina sin mí, pero trata de etíopes o muchos niños terminan yéndose a campos de refugiados a Sudán. Y mira, aquí dice, en 1984, Estados Unidos e Israel organizaron la Operación Moisés, un proyecto en el que conducía a la comunidad etíope judía, los falashas, hacia el país semita. Parten desde un campamento en Sudán al que han llegado refugiados africanos de más de 20 países. Entre ellos se encuentra una madre cristiana que con la ayuda de una mujer judía que acaba de entrar a su hijo, convence a su hijo para que diga que es judío y así poder escapar de una muerte segura sin alimento. Lo que está chido de esta película, que esta película es una película israelí, o sea, no todo lo que se hace en Israel es propaganda sionista asquerosa, ¿no? Es como, este niño que vemos aquí es adoptada por una familia y pues él tiene que fingir que es judío porque si no lo van a regresar a África, a los campos de refugiados, ¿no? Y pues nada, él un poco, pues todas las complicaciones que tiene, ¿no? Él tiene que fingir, se enfrenta al racismo, como a muchas cosas, ¿no? Y pues nada, como que la película sí te muestra un poco cómo la sociedad israelí es racista hasta con los propios judíos, ¿no? Y bueno, ahorita te la paso, te la mando. Pero bueno, así es como se estructura un poco el interno, ¿no? Igual también un día si quieres la podemos ver, ¿no? Hace mucho que no la veo. Eh, Cómo se estructura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los refugiados? Aquí es cuando hablamos un poco del Líbano, ¿no? Todos los refugiados palestinos no pueden regresar a sus hogares y se distribuyen en campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria, Egipto, etcétera, ¿no? Son usados como colonos para ocupar tierras kurdas en el Rojava, esta alianza que te digo entre Turquía y grupos islamistas afines a Hamas. Entonces, como son carne de cañón, son como utilizan a gente completamente vulnerable porque no tiene casas, no tiene tierras, no tiene nada. Y a cambio de que puedan estar, los utilizan como capital político. En Líbano, pues como vimos, como muy someramente en este mapa de la estructura étnica de Líbano, como puedes ver, lo que está en rosa son los maronitas, son los cristianos. Lo que está en este color son los drusos, ¿no? Y todos los verdes son los pues, musulmanes shia o musulmanes, ¿cómo se llama? Suníes. Por ejemplo, Hezbollah es un movimiento eminentemente shia que es apoyado, financiado por Irán, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos de los maronitas. Dentro de las maronitas, que bueno, creo que tú entiendes bastante de esto, pues hay diferentes ideologías, pero una de las grandes ideologías pues son los de extrema derecha y están los falangistas, que estos falangistas, muchas de estas familias son de empresarios que llegaron a México también, ¿no? Muchos empresarios libaneses falangistas viven acá, ¿no? Es gente de extrema derecha que está ligada con Israel. Entonces, por ejemplo, cuando los palestinos tienen que huir, ¿no? En los ochentas, hay como unos campos de refugio, unos barrios que están en Beirut, que se llaman Sabra y Shatila. En 1982, las falanges libanesas hicieron pues, sí, una masacre en Sabra y Shatila, con toda la complicidad y el apoyo del Estado de Israel, porque los israelíes estaban ahí en ese momento, ¿no? Entonces, los cristianos del Líbano, muchos, los de derecha, están aliados con el Estado de Israel, ¿no? Este, um, Y bueno, de eso también hay películas, hay canciones, hay muchas cosas que hablan de la masacre de Sabra y Shatila, ¿no? En el 82, por si la quieres buscar, ¿no? La película El Insulto, por ejemplo, que hablamos al principio, está buena porque retoma muchas de esas cosas, ¿no? Como también cuando los militantes izquierdistas en Jordania son obligados, mira, a escapar, ¿no? Así es como muchos palestinos llegaron a, Líbano, mira, Septiembre Negro Jordano, nada más para que te des una idea. Fue una guerra de baja intensidad que tuvo lugar en Jordania en septiembre entre la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, y el régimen de Saddam Hussein, de Hussein, no es Saddam Hussein, el régimen de Hussein de Jordania. El conflicto armado entre el ejército jordano y la OLP comenzó en septiembre del 70, la lucha no terminó hasta junio del 71, cuando la OLP fue expulsada definitivamente de Jordania y reubicada en Líbano. Acuérdate que la OLP era esta agrupación de organizaciones como Fatah, como el Frente Popular para la Liberación Palestina, y Jordania, pues justo, aquí está. Jordania apoyado por Estados Unidos, Israel, Irak,
Esto fue después de la Guerra de los 6 Días, en el 67. O sea, Jordania ya había atacado a Israel, pierden la guerra y Jordania se vuelve un estado títere igual de Estados Unidos y Israel, ¿no? Eso se mantiene hasta la fecha. Dice, las relaciones entre Jordania y la OLP se habían deteriorado constantemente a finales de los 60. En primer lugar, los ataques de la OLP contra Israel, lanzados desde el territorio jordano, provocaban con frecuencia represalias israelíes desproporcionadas contra Jordania. En segundo lugar, la OLP pretendía crear un estado dentro de otro estado en el norte de Jordania. Las tensiones aumentaron a principios de septiembre cuando el Frente Popular para la Liberación Palestina obligó a 3 aviones occidentales a aterrizar en una base aérea y abandonar el norte de Jordania. Los pasajeros sobrevivieron, pero los aviones explotaron. Los aviones fueron destruidos deliberadamente el 12 de septiembre de 1970 en un acto teatral significado por los medios de comunicación. Los secuestros y sus consecuencias parecían demostrar que el rey Hussein no tenía el control de su propio país. Entonces, un poco en este contexto, es que Jordania expulsa a la OLP y llegan al Líbano. Y es a partir de los 70 que realmente el movimiento palestino en Líbano, como Líbano es un estado muy débil realmente, o sea, tienes a Hezbollah que controla todo el sur, tienes a las guerrillas que controlan el valle del Bekaa, ¿no? Que vimos que era donde estaba el PKK, que llegó ahí, ¿no? Tienes a los cristianos que controlan ciertas ciudades, ¿no? Entonces, Líbano es como pues, un desmadre y ahí es donde básicamente sí se pudo establecer, ¿no? Y aquí lo interesante, que es lo que yo siempre problematizo, es como en México, en América Latina, el movimiento palestino pues es un movimiento de izquierda, ¿no? Pero en los países árabes y musulmanes como Turquía, no forzosamente, ¿no? El discurso pro-palestino en los países árabes y musulmanes es utilizado para fortalecer su postura a lo interno, mientras en la práctica colaboran con Israel. Caso de Turquía frente a los kurdos o de Marruecos frente a los saharauis. En Turquía, por ejemplo, las manifestaciones pro-palestinas son muchas veces como los llamados, no vienen desde la izquierda, vienen desde organizaciones islamistas, y ahí encuentras muchas manifestaciones como antisemitas, ¿no? Este, y son de grupos ligados a Erdogan, son de grupos, pues tal cual de derecha, no son grupos de izquierda. Las organizaciones de izquierda en Turquía rara vez o difícilmente se unen a estas manifestaciones pro-palestinas. En el mundo árabe, las manifestaciones pro-palestinas muchas veces tienen que ver con el panarabismo o con pues, como diferentes vertientes islamistas, etcétera, ¿no? Entonces, no porque uno vea una manifestación pro-palestina en el mundo, significa que es pues que es de izquierda, ¿no? Porque la causa palestina, pues es una causa, digamos, muy amplia, ¿no? Y como nacional, y en ese sentido, se puede ser pro-palestino y ser de derecha, ¿me explico? Como es algo que en América Latina cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Porque se romantiza, ¿no? Como que se victimiza, como este discurso, verlo solamente desde lo moral, de cómo están matando niños, cómo están matando este pueblo, como que les quita agencia política a los palestinos y los palestinos tienen una agencia política pues muy amplia, ¿no? Y también los árabes, ¿no? Y eso es orientalista en realidad, ¿no? O sea, como es lo que decíamos el otro día. Cualquier grupo oprimido también tiene derecho a tener posturas, o no derecho, pues, pero son seres humanos, pueden tener posturas reaccionarias, de derecha, etcétera, ¿no? Y eso es algo que en las manifestaciones pro-palestinas muchas veces también, cuando tú lo mencionas, te callan, ¿no? No te dejan hablar de eso porque para ellos estás haciéndole el juego a Israel, ¿no? Y es una lógica de lo más básica, ¿no? O sea, como absurda, ¿no? También entender que dentro del Estado de Israel, obviamente es minoritario, ¿no? Pero dentro del Estado de Israel también existen manifestaciones que van en contra del sionismo, ¿no? Y esa gente que se manifiesta en el Estado de Israel y hace esas cosas termina en la cárcel, ¿no? Porque, pues, por más judíos que sean, están yendo contra el Estado de Israel y pues, naturalmente el Estado de Israel, por más judíos que sean, no los trata bien, ¿no? Muchos terminan en el exilio, ¿no? Entonces, como que además es un poco el discurso que yo trato cuando hablo de palestino, que trata de dar, ¿no? Que no es un tema de palestinos contra judíos, ¿no? Bueno, creo que queda obvio, creo que tú lo entiendes muy bien, ¿no? Pero es como, es más complejo, es tan complejo como podría ser en México pensar en las diferentes vertientes políticas que hay, es tan complejo como entender que en Estados Unidos no solamente existe Trump y los demócratas, porque cuando Trump llegó a la presidencia, ni la mitad de la población estadounidense votó. Esa otra mitad que no votó tiene una agencia política que no forzosamente se manifiesta en las urnas. Puede ser de extrema derecha, puede ser izquierda, pero hay otras cosas que transcienden la lógica de las elecciones. Lo mismo en Marruecos. Marruecos tiene alianzas militares o acuerdos comerciales, etcétera, con Israel.
Y aquí como me di a la tarea como de sacar una serie de encabezados, ¿no? Para que veas que esto realmente es muy fácil, o sea, no es como que yo estoy descubriendo algo que nadie ya sabe, ¿no? Estas cosas están en los medios de comunicación. Esta es una manifestación. ¿Qué banderas vemos acá? Solidaridad con Afrin. Era cuando Turquía estaba haciendo la masacre de kurdos en Afrin. Vemos las banderas de las YPG, de las YPG, ¿no? Vemos aquí una bandera comunista, por ahí sí vemos una bandera kurda, ¿no? Pero la mayoría, aquí también vemos esta persona, son de este movimiento, pues el movimiento revolucionario, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? Como cierta empresa que se llama Benny Gantz, este, como relanza sus lazos como de defensa con Turquía, ¿no? Y abajo dice, como el ministro de Defensa de Israel, como que llama por una nueva era del país en términos de seguridad con Ankara después de una década de larga ruptura. O sea, cuando Turquía en 2018, 2007 estaba haciendo o preparando la invasión a Afrin, ahí es cuando, cuando se establece ¿cómo se llama esta alianza o se restablece esta alianza entre este reacomodo geopolítico entre Israel y Turquía? Mira, aquí es esta persona, ¿no? Benjamin Benny Gantz, ¿no? Pues un político y ex general israelí, ministro de Defensa de Israel entre 2020 y 2022, ¿no? Entonces, esto te habla un poco bueno, que estos personajes normalmente es a lo que me refiero, normalmente tienen como empresas de seguridad, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Y pues nada, ¿no? Esto nos habla como geopolíticamente de Israel y Turquía, ¿no? Sus lazos, cómo van en contra, ¿no? Del PKK, ¿no? Una alianza. Aquí tenemos otro, por ejemplo, lo que te decía de los colonos árabes, mira. Dice, eh, colonos árabes en la ocupada por Turquía Afri en apoyo con Palestina. Pero ¿qué banderas tienen acá? Y esta es la bandera del Ejército Libre Sirio. Y gran parte del Ejército Libre Sirio está compuesta por mercenarios apoyados por Occidente. Estados Unidos financiaba al Ejército Libre Sirio. Europa financiaba al Ejército Libre Sirio para que quitaran del poder a Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, justo aquí vemos estas banderitas, pero dicen, los colonos árabes se quejan sobre Israel que construye asentamientos ilegales en Palestina, mientras por otro lado apoyan el cambio demográfico de construcción de asentamientos en la ciudad kurda de Afrin. Todo el mundo está hablando de lo de Palestina, lo cual me da mucho gusto ahorita, o sea, todo el mundo lo habla. ¿Por qué? También porque en Palestina pues tiene ¿cómo se llama? Pues todos estos actores que estamos viendo, ¿no? Como del Hamas tiene el apoyo de los hermanos musulmanes, de las potencias del Golfo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero del Kurdistán difícilmente se habla. ¿Y por qué? Pues porque el movimiento revolucionario kurdo no tiene ningún respaldo estatal, obviamente, porque es un movimiento antiestatista, es un movimiento revolucionario. Está este perfil ahí, tiene Instagram, tiene Twitter, pero se llama Haujin Aziz, ¿no? Que es una kurda y que siempre está como mostrando como lo que sucede en el Kurdistán. Por ejemplo, esto pasó la semana pasada, dice, Turquía continúa bombardeando la región del Rojava con docenas de muertos y injured, ¿no? Como lastimados, lesionados, ¿no? A lo que voy con esto es como, justo ahí habla, ¿no? Bueno, justo, a ver, sí lo voy a traducir porque está interesante, ¿no? Delik, que es una ciudad kurda, está siendo bombardeada. Kobani es una ciudad kurda, está siendo bombardeada. Tamizlo y Amude han sido bombardeadas sin piedad. En la línea de la estrategia colonial de Erdogan, que es como un laboratorio en la región, esencial para industrias, infraestructura, again, como bueno, están bombardeando el agua y la electricidad, los silos donde se guardan los granos, las clínicas de salud, ¿no? Donde se manufactura el oxígeno, plantas y las refinerías de petróleo, que son como el impulso económico de la región. Todo esto lo está bombardeando Turquía, ¿no? En otras regiones, ¿no? También como bombardean para liberar a militantes del Estado Islámico que fueron capturados por el Estado, por los kurdos. O sea, los kurdos capturaron a estos militantes del Estado Islámico y los tienen en ciertos lugares y Turquía bombardea esos lugares, o sea, ciertos lugares para poder liberar a estos militantes, ¿no?
y dice como la liberación de yihadistas pues ha sido como una meta persistente de Erdogan para conseguir sus aspiraciones regionales neo-otomanistas, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que ella habla, ¿no? Ella se habla de lo del Kurdistán, que es algo que de verdad en los medios de comunicación, pues cuando has visto que se hable de esto, ¿no? Pues no, nunca se habla de esto, porque, pues esto, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de el que se hizo famoso en los Juegos Olímpicos porque tenía pues, porque era muy cool, pues esta persona muy cool era parte de los militares cuando en los años 90 llevaron a cabo estas fases de contrainsurgencia contra la guerrilla kurda, ¿no? Y aquí te lo explica, ¿no? Aquí te ¿Un explica lobo todo. gris? ¿Eh? ¿Era un Ah, lobo gris? él en específico no lo sé, pero pues cuando se daban estas cosas, sí, se hacían. Supongo que si seguimos sus redes sociales y lo vemos sacar algún mira, era el gendarma, ¿no? El JITEM, ¿no? Que es como, mira, eh, ajá, que se enlistó en la gendarma, que es la escuela militar, y se graduó con el rango de sargento. No era un lobo gris, digamos, él era legal, por así decirlo, pero participaba en estos asuntos. Por ejemplo, en Turquía, otra cosa que se hizo, bueno, te paso el perfil de esta morra por si lo quieres. Pero, Sí, sí, está increíble. a ver, ¿dónde estás? Aquí estás, Aurora. Pero también, por ejemplo, no, hay mira, lesbian, a ver, es que hay una voleibolista muy buena de Turquía, que es lesbiana. Déjame, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Quiero saber su nombre. Lesbian voleibol. Turkey. Lo escribí en español. Turkey. Y esta mujer, por ejemplo, es Karakur, sí. O sea, tú la ves y dices, no, bueno, esta de ser como de izquierda, etcétera, ¿no? Como tiene todos como, no sé, como todo por lo cual un turco conservador iría en contra, ¿no? Se pinta el cabello, es abiertamente lesbiana, etcétera. Tiene un tatuaje aquí de un lobo. Y esto es muy como polémico, ¿no? Porque, digo, podría tener un lobo y no forzosamente ser fascista, ¿no? Pero muchas, o sea, como que se abrió, alguna vez me encontré con unas notas al respecto que hablaban justo ajá, mira, sobre publicaciones ligadas con los osos, con los lobos grises, ¿no? Este, ah, no, o sea, ella publicó esto, es como una publicación como nacionalista, que la bandera de Turquía y tiene un lobo. Entonces, muchos de los deportistas de Turquía, como están ligados también al ejército o cosas así, realmente hacen apología de los lobos grises. Por ejemplo, en la Eurocopa que fue en Alemania, este estúpido, esta basura de ser humano que juega en Italia, hizo este festejo y este es el símbolo de los lobos grises. Y entonces, tal cual, aquí está el logo, ¿no? Los hocico y los... Y pues, es un símbolo fascista y un montón de jugadores de fútbol, de deportistas turcos, todo el tiempo están haciendo estos símbolos y es como, o sea, es propaganda también a lo externo. Obviamente esto lo va a entender solamente la gente que sabe el tema, ¿no? Los turcos, los kurdos y los que estudiamos esto, ¿no? Un alemán cualquiera que no le interesa estas cosas, pues no lo va a entender, ¿no? Pero es propaganda que constantemente están haciendo. Y entonces Turquía sí tiene esta visión como en todo el mundo, ¿no? Y Como es esto, ¿no? impresionante también como en el movimiento feminista hay un montón de, lo que me dijiste, ¿no? Como que, o sea, lo promueven dentro de sus líderes, ¿no? O sea, también utilizan esta diversidad como banderas, ¿no? De Claro, propaganda. claro. Que es la misma lógica que tener a Sheinbaum como presidenta o a Obama como presidente negro de los Estados Unidos. Es como agarras un símbolo de algo que es como progre, ¿no? O que representa lo... Es que no sé cómo explicarlo, pero agarras un símbolo de algo que representa al oprimido, entonces como agarra una posición de poder o le das visibilidad, como es un marketing en el cual dices, no, ya los estamos integrando, pero en realidad la lógica sigue siendo la lógica, digamos, abstractamente, la lógica del hombre blanco heterosexual, ¿no? Como,
como se coopta el movimiento, ¿no? Los cooptan, ¿no? Eso pasa mucho, obviamente, también en el movimiento LGBT, ¿no? Todo el tiempo pasa, ¿no? Es como cuando dice Israel, cuando son las marchas del orgullo, etcétera, etcétera, que dicen, Israel es el único país en el Medio Oriente donde puedes manifestarte así. Entonces agarran a un montón de gente que no tiene politización alguna, o tal vez sí la tiene, y es gente de derecha que dice, sí, o sea, porque se puede ser perfectamente LGBT y ser de derecha, o sea, hay un montón, ¿no? Entonces, como que sean estas contradicciones, entre comillas, que si uno no está politizado, no las entiende la gente y se queda como una visión muy superflua, ¿no? Una visión muy superflua, una lectura muy superflua. Y mira, hablando de topónimos, ¿qué hace Israel también? Hace el reemplazo masivo de topónimos árabes por nombres hebreos, como lo de Turquía en el Kurdistán, lo que viene en el libro de topónimos. Otra cosa que hacen es borrar rastros arqueológicos que no van con la narrativa del Estado. Si la narrativa no tiene una narrativa y hay un yacimiento arqueológico, es algo que hacía mucho el Estado Islámico. Como ellos tenían esta onda de que aquí solamente musulmanes, etcétera, pues destruyeron. ¿Te acuerdas de la película de Buda explotó por vergüenza? Que así empieza. Ah, uy. Es más, esto lo vemos porque así empieza la película. A ver si sigue en YouTube. Ojalá y sí, porque esa película es una película sobre unos niños en Afganistán. Es cuando los talibanes toman Afganistán, o sea, la primera vez, digamos. Y ahí vienen unos budas gigantes. No es necesario el sonido. Es una película, bueno, es una película iraní. Así empieza la película tal. Ujú. Sí, ves, ¿no? Mira estos budas gigantescos, que eran ancestrales, o sea, eran de hace un montón de tiempo. Y su mera existencia, ahí los destruyeron los talibanes. Creo que después aquí explica el director un poco de esto. Obviamente esto quién lo grabó, los grabaron los talibanes, porque esto también es propaganda. O sea, eso es registro. Ah, es su registro. Y esto mismo lo hace Israel y esto mismo lo hace Turquía. Turquía, por ejemplo, ha, este, ha, ha inundado pueblos. Mira, bueno, por ejemplo, la gente vive en estas cuevas hoy día, ¿no? Te voy a enseñar, por ejemplo, Hassan Cave. Hassan Cave es es como una ciudad muy, muy antigua, ¿no? O sea, donde pasaron los romanos. Medio mundo pasó por acá, ¿no? Este, Mira, Hassan Cave es una ciudad antigua y desde hace 1800 los romanos después construyeron una fortaleza, etcétera. Pues en la crónica que les mandé de la tumba bajo la montaña, sobre la montaña, lo que sea, ahí hablo también de un lugar en Pertec, donde inundaron el pueblo. Si leíste esa crónica, ahí viene. Igual esa viene en el libro de Crónicas al Extremo. Pero bueno, de todas formas, justamente lo que hacen ellos es como lo inundan, mira, lo sumergen y así rompen, o sea, o sea, al inundarlo tú estás borrando la historia y le das más peso a tu narrativa. También, por ejemplo, en Ahmed, en Diyarbakir, habían un montón de iglesias armenias, etcétera, porque los armenios estuvieron ahí desde hace mucho tiempo y Turquía las atacó. Y es lo mismo que hace Israel, ¿no? Y mira, esta cita me gusta mucho porque está tal cual, ¿no? Dice, David Ben Gurion explicaba en 1949 la racionalidad que se encontraba detrás de este esfuerzo, el de reemplazo masivo de topónimos árabes, ¿no? Por nombres hebreos. Estamos obligados a retirar los nombres árabes por razones de Estado. Igual que no reconocemos la propiedad árabe de la tierra, tampoco reconocemos su propiedad espiritual ni sus nombres. Más claro ni el agua. Es que lo interesante del sionismo es que es una ideología pero tan racista que no es como los progres que medio lo esconden. Ellos lo dicen sin tapujos, ¿no? Sí, me has Y enseñado eso, varias citas justo así, ¿no? Muy, 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 muy explícitas, muy explícitas. muy esclarecedoras, sí. Y eso está bien en el sentido de que mínimo no le hacen a o sea, digo, no sé, esta es opinión personal, ¿no? Pero yo prefiero tener un enemigo así, que es directo, porque lo otro luego hace más daño, ¿no? O sea, lo otro es lo que limita el. Pero bueno, y otras de las cosas que hacen es como apropiación de la gastronomía y la comida. Y aquí en México, pues todos estos restaurantes que han empezado a salir, que dicen que son de comida israelí. La comida israelí no existe, es comida árabe, ¿no? Ni siquiera es comida palestina, es comida árabe. Hay uno que se llama Merkaba, que está en el restaurante Merkaba. ¿Y qué es Merkaba? O sea, mira el propio nombre, ¿no? Merkaba es un carro de combate principal utilizado por las fuerzas de defensa de Israel. O sea, así se llama el maldito restaurante, ¿no? Qué mamada.
Y aquí te dice restaurante Merkabah de Daniel Obadia, ¿no? No sé quién es este imbécil, ¿no? Pero justo siglos de cocina gastronómica en la cocina de Jerusalén. Y te lo venden como un restaurante Claro, de cuando vas, comida, por ¿no? ejemplo, a este restaurante judío, que no recuerdo ahorita dónde está, pero de los más viejos, donde se supone que fue a comer el Papa y no sé qué, Ujú. la comida es más bien como la de Polonia. Ya, claro. Sí, ¿no? O sea, no tienen ahí, ni siquiera te hablan de comida israelí, ¿sabes? Ujú. Pues es que la comida israelí no existe. Sí, 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 sí. Sí, o sea, pues, son polacos, ¿no? Aquí mínimo ponen las influencias de cocina judía, armenia y qué interesante, islámica, como si existiera una comida islámica, ¿no? O sea, no, por ejemplo, tú bien sabes que la comida del norte de África no es lo mismo que la comida libanesa, ¿no? La comida libanesa tiene tabule, la comida del norte de África no tiene tabule, ¿no? Y ellos lo apropian como islámica, no dicen árabe ni siquiera, no dicen Palestina, dicen islámica, ¿no? Como para tratar de un poco de decir, no, no estamos borrando esto, ¿no? Pero utilizan, estas palabras las utilizan a Se propósito, ¿no? parece más la libanesa a la de Armenia que la libanesa, por ejemplo, a la de algunas partes del norte de África, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora que fui a Argentina, fui a un restaurante de comida libanesa, de comida armenia, porque nunca había ido. Y dije, no, es como la comida árabe, es lo mismo. Tabule, hummus, ¿no? No, Cordero. sí, cordero, ¿no? Entonces, pues, así le hacen, ¿no? Y digamos, el curso, digamos, acaba con esta cita que a mí me gusta mucho, que es de un escritor libanés, se llama Amin Malouf, que él tiene un hermano que hace música que se llama Ibrahim, y tiene un libro que se llama Identidades Asesinas, y dicen, por Ah, comodidad Ibrahim engloba. Malouf, perdona. Ajá, dime, Ibrahim dime. Malouf, ¿no? Que hace música de vientos, ¿no? Sí, ese, ajá, Sí, es sí. súper bonito. Sí. Y él vivió en Francia, etcétera. Y dicen, bueno, él tiene un problema de identidad porque justo es libanés, pero también creció en Francia, etcétera, entonces como que no se halla en el mundo y pues un poco hizo un libro al respecto, ¿no? Dice, por comodidad englobamos bajo el mismo término a las gentes más distintas y por comodidad también les atribuimos crímenes, acciones colectivas, opiniones colectivas. Sin mayores problemas formulamos juicios como que tal o cual pueblo es trabajador, hábil o vago, desconfiado o hipócrita, orgulloso o terco, y a veces terminan convirtiéndose en convicciones profundas. Tipo, los alemanes son trabajadores, los japoneses son disciplinados, ¿no? En cambio, los latinoamericanos son flojos, los africanos son mensos, ¿no? Como ese, o los serbios, la gente de Europa Oriental es violenta, los árabes son violentos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dice, sé que no es realista esperar que todos nuestros contemporáneos modifiquen de la noche a la mañana sus expresiones habituales, pero me parece importante que todos cobremos conciencia de que esas frases no son inocentes y de que contribuyen a perpetuar unos prejuicios que han demostrado a lo largo de la historia su capacidad de perversión y de muerte, ¿no? Y bueno, como la bibliografía como que recomiendo, pues estos ya se los mandé, la invención del pueblo judío, la invención de la tierra de Israel, comunidades imaginadas, identidades asesinas de Amin Malouf, es Palestine in Israeli School Books, Ideología en Propaganda, que les mandé, este israelí, y este que no lo tengo en PDF, pero se llama La Patria Usurpada, que es de un uruguaya, creo que es uruguaya, que se llama Sofía Vidal Martins, es como Palestina for Dummies, ¿no? Este, y pues nada, digamos así acaba el curso. No sé si tengas alguna duda, algún reclamo, algo. Sí, un reclamo. Se pasan de lanza estas morras. Pero bueno, no importa. Pues sí, Se perdieron algo muy chido. Está bien chido tu curso. sí, Este, sí, está bien, bien chido. no, pues es justamente como es lo difícil déjame pauso la grabación. Es lo difícil justamente de organizar cursos.